Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 72. Rompiendo límites. Habiendo logrado tomar solo unas pocas horas de precioso sueño mientras se realizaban los preparativos, Harry había convocado una reunión de los otros comandantes. Su estado de cansancio y la irritación por lo que había sucedido en España lo habían dejado de un humor particularmente malo. Ver al comandante español entrar y tomar asiento solo lo irritó aún más, y miró fijamente al hombre que parecía bastante pálido para alguien que venía del Mediterráneo. Los otros comandantes también notaron su presencia, sus expresiones eran de interrogación y todos parecían disgustados con él. «Explícate», exigió Harry. «Explícales a los demás lo que hiciste y lo que pasó». El hombre se marchitó bajo la mirada de Harry, sus ojos temerosos mientras relataba sus acciones que llevaron a lo que había ocurrido la noche anterior. «Nos superaban en número», murmuró. «La mayoría de mis hombres fueron asesinados y el resto fue capturado para ser encarcelado. Evans vino a buscarnos y logramos escapar. Algo que no volveré a hacer», gruñó Harry, «y eso se aplica al resto de ustedes», agregó, mientras su mirada recorría a los demás sentados alrededor de la mesa. «¿Cuántos hombres perdieron?». El español tragó saliva profundamente. 412, respondió. 412, repitió Harry. ¿Y qué lograste? El español meneó la cabeza. Nada. Harry movió y presionó la mandíbula. Lo que de tus hombres será dividido y agregado a otros grupos, le informó al hombre acobardado. Ya no estarás al mando de nadie y te sentirás afortunado de que hayas venido a buscarte. Si alguna vez vuelves a poner en riesgo mi vida o la de alguien más, encontraré personalmente la prisión más fría y oscura y me aseguraré de que te pudras allí por el resto de tus días. ¿Entiendes? El hombre se estremeció y Harry lo miró fijamente durante unos segundos antes de mirar hacia otro lado con disgusto. Estaba enojado porque ese hombre había llevado a sus hombres a una aventura tan tonta, costándole la vida a la mayoría de ellos, y sin embargo, allí estaba él, todavía vivo y respirando. ¿Cómo van los preparativos?, preguntó a toda la sala. Mis hombres están preparados para lo que sea necesario, camarada, respondió Sokolov. Harry se acercó apreciativamente hacia el ruso que casi estaba sonriendo. Como los míos, añadió el canadiense. Y el mío, le aseguró el indio. Aparte de Petro, el resto de los hombres estaban bastante desanimados, disgustados con el español y aparentemente sin querer provocar la ira de Harry. Bien, declaró Harry. Maldita sea, tenemos que cooperar entre nosotros. El hecho de que estemos aquí no tiene que ver con nuestros egos, se trata de ganar una guerra contra un loco que está tratando de invadir nuestros hogares. No podemos ganar si no podemos unirnos para hacerlo. No pedí este puesto y no estoy aquí para ejercer ningún poder percibido que tenga sobre ti. Quiero que trabajemos juntos para que todos podamos volver a casa al final de esto. Los otros hombres asintieron comprendiendo y se relajaron un poco. Si crees que estoy haciendo algo mal o que tienes una mejor idea de cómo debemos proceder, entonces dilo. Quiero evitar situaciones como la que enfrenté anoche, pero debemos tener en mente el panorama general. Debemos formular un plan y ceñirnos a él, o bien podemos irnos todos ahora y esperar a que nos bastante nuestras casas uno por uno. Tiene razón, dijo Petr. Tenemos nuestras diferencias, eso no se puede negar, pero debemos dejarlas de lado por ahora para derrotar a Grindelwald. Mi padre lo sabe, por eso está dispuesto a luchar junto a la Igua. Ninguno de nuestros países puede derrotarlo solo, ni siquiera el mío. Harry agradeció al hombre antes de soltar una respiración profunda y desplegar un gran mapa del mundo sobre la mesa que había codificado por colores para mostrar la disposición de los territorios actuales. Esto es a lo que nos enfrentamos, murmuró. Por mucho que me gustaría poder dirigirnos al oeste, a Francia y luego a España, no tenemos los hombres para hacerlo. La única forma de conseguir más hombres es liberar las tierras que estarán menos protegidas. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó el comandante portugués. Aquí, dijo Harry, señalando a los Países Bajos, es lo suficientemente pequeño como para que podamos tomarlo rápidamente y luego agregar algunos hombres muy necesarios a nuestras filas. He enviado exploradores por delante y estoy esperando su informe. Es un buen plan, afirmó pensativo el indio. ¿Qué pasa con Alemania y Austria? Harry negó con la cabeza. Por ahora, sería una tontería intentar tomar cualquiera de los dos, suspiró. Grindelwald tiene un fuerte apoyo en ambos. Creo que, de los Países Bajos, deberíamos tomar Dinamarca, Noruega y luego Finlandia. Petro, ¿sabes cuántos combatientes podríamos conseguir de ellos? Si no han sido atacados, podríamos duplicar nuestro ejército con solo esos 4 países, explicó el ruso. Sería un buen punto de partida.
Es invierno y los hombres de Grindelwald no querrán luchar en el frío si no están acostumbrados a él. Harry asintió. Esos habían sido sus pensamientos sobre el asunto. ¿Conoces bien estos lugares? Petr meneó la cabeza. Niet, pero mis hombres son expertos en luchar en esos climas. Nos necesitan. Lo haremos, convino Harry. ¿Alguien más tiene alguna idea? Yo también ofrecería voluntariamente a mis hombres para esto, interrumpió el canadiense. Harry se acercó apreciativamente. No creo que mis hombres sean aptos para esto, suspiró el indio. No tenemos experiencia en el frío. Entonces pediría que ocupen el lugar de los rusos en las fronteras y de los canadienses que vendrán con nosotros, pidió Harry, recibiendo un ansioso asentimiento como respuesta. Por supuesto, afirmó el indio. El plan es que cuando liberemos un país, utilizaremos a los hombres que estén allí para defenderlo, complementados con algunos de los nuestros, explicó Harry. No queremos perder el terreno que ganamos a medida que avanzamos. ¿Qué viene después de Holanda, Dinamarca, Noruega y Finlandia? Preguntó con curiosidad el canadiense. Si todo va bien, nos dirigiremos a los países bálticos, explicó Harry. Puede que no consigamos tantos hombres de ellos, pero son iguales de importantes. También eliminan la amenaza de la frontera rusa una vez que nos llevamos a Ucrania con ellos. Y desde allí podremos contar con muchos hombres, intervino Petr. Los ucranianos lucharán con nosotros contra Grindelwald. Parece un buen plan, admitió el comandante francés, aunque no parecía contento de que se dirigieran al norte y luego al este. Lo es, murmuró Harry pensativo, pero no podemos adelantarnos. Por ahora, nos centraremos en los Países Bajos y me gustaría que la foto se tomara antes de mañana. ¿Dirigirás a los hombres? Preguntó Petr. Harry asintió. Me gustaría que te quedaras con los tuyos y protegieras la frontera belga como lo has hecho hasta ahora. Pronto llegará tu momento de luchar. Por supuesto, respondió Petr. ¿A quién te llevarás contigo? Mis propios hombres y los portugueses nos apoyarán. ¿Y qué pasa con el resto de nosotros? Preguntó el francés. Estarás listo para llegar cuando dé la señal. Los holandeses necesitarán ayuda, curanderos, comida y que les reparen sus casas. ¿Puedes encargarte de eso? Sí, mis hombres estarán encantados de ayudarles. ¿Y la mía? Insistió el indio. Tenemos mucha comida para compartir y varios curanderos. Entonces, ¿todos sabemos lo que estamos haciendo? Preguntó Harry, recibiendo asentimientos como respuesta. Bien, entonces continúen con sus preparativos, instruyó. Observó cómo los comandantes salían de la habitación, charlando entre ellos mientras lo hacían. Lo has sabido gestionar muy bien, amigo, dijo Petr riendo. No envidio tu posición. Bueno, no deberías, ya que eres mi segundo al mando, respondió Harry con una sonrisa. Mar maldita. Resopló Petr, aunque sus ojos brillaban divertidos. A la mayoría no le gustará eso. Harry se encogió de hombros. Ahora mismo no me importa lo que les guste. Después de toda la mierda que he tenido que soportar de la mayoría de ellos, que se vayan a la mierda. Petr se rió mientras le daba una palmadita a Harry en el hombro. Ese es el espíritu, camarada, elogió. Tal vez ahora podemos empezar a ganar esta guerra, ¿no? Pelele. Ella había sentido el temblor del edificio cuando trozos de la montaña fueron derribados e incluso había esperado que alguien viniera a rescatarla, pero eso no iba a ser así. A través del viento y la lluvia, solo había podido ver el destello ocasional de luz del fuego del hechizo, y tal vez un grito de agonía, aunque eso podría haber sido simplemente su imaginación. No fue hasta que el tiempo mejoró y salió el sol que Fox, a través de la pequeña rendija en la pared que servía de ventana, pudo contemplar la devastación que se había producido durante la noche. Trozos de piedra estaban esparcidos por el paso de montaña junto con algunos cadáveres que nadie se había molestado en retirar. Lo que había pasado, ella no lo sabía, pero como todavía estaba prisionera allí, no importaba. No sabía cuánto tiempo la habían retenido, cada día sangraba tras el siguiente, y después de arañar la pared el 30º día, había dejado de hacerlo. Una parte de ella aún se aferraba a una pizca de esperanza de que ella y sus compañeros de prisión serían liberados de allí, pero era inútil concebir algo así. Habían sido olvidados y su número solo había aumentado con cada día, semana o mes que pasaba. Los había visto marchar en masa por el sendero hasta la prisión. A esta altura, debía haber cientos de personas como ella, esperando y rezando por la libertad. Fox no pudo evitar pensar que nadie lo haría jamás, y aunque sabía que su tratamiento podría ser peor, no era un sustituto de la vida fuera de estos muros. Extrañaba su hogar, e incluso los días en que arriesgaba su vida como parte del equipo de Ghost, el peligro que enfrentaba día tras día.
Era extraño reflexionar sobre los años pasados, y sin embargo, allí estaba ella, sin nada más que hacer que mirar atrás. Sin nada que aparentemente esperar, ¿qué más le quedaba? Nada más que recuerdos y tiempo para dedicarles y lágrimas para derramar. ¿Había alguna esperanza de que ella abandonara ese lugar? Fox no podía imaginarlo, pero aún así podía tener esperanza, incluso si era una tontería hacerlo. Pelele. Desde que le vi la sala de los menesteres, Tom había pasado la mayor parte de su tiempo libre dentro de ella, probando sus limitaciones, viendo lo que podía y lo que no podía ofrecerle. No podía proporcionar comida, ni tampoco oro ni ninguna otra cosa de valor monetario que no hubiera sido colocada en ella por otro, pero había tanto más que podía hacer que las limitaciones no importaran. Se le podía recurrir a un volumen tras otro, a un conocimiento que probablemente no encontraría en ningún otro lugar, o al menos le costaría conseguir. Aquí, podía entrenar su magia más allá de lo que le mostrarían en el aula, aquí, podía perfeccionar sus habilidades, e incluso experimentar sin preocuparse de que su trabajo fuera descubierto. Aquí podría convertirse en lo que en lo más profundo de su corazón sabía que estaba destinado a ser. Dentro de estos muros, él se haría más fuerte que cualquiera que hubiera venido antes que él. Más poderoso, su ambición se haría realidad sin que lo impidieran las reglas de la escuela o incluso el ministerio. Su potencial era incuestionable para él mismo y cada obstáculo que enfrentaría sería superado. No había nada que pudiera impedirle convertirse en el mago más grande que jamás haya existido. Tom Ridley estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, cosas que ningún otro podría concebir, si fuera necesario. «Pareces el escarabajo que encontró el galeón», comentó Rosier cuando Tom entró en la sala común. Desde que tuvieron un desacuerdo y Tom se impuso a los chicos mayores, Rosier se había mostrado mucho más amigable y cauteloso, pero ya no antagónico. No hablaban a menudo, pero sus interacciones se habían vuelto más civilizadas, aunque Tom no pudo evitar pensar que había algo que Rosier deseaba decirle. A menudo, el niño mayor lo miraba interrogativamente, aunque nunca expresaba sus pensamientos. Nada de eso, respondió Tom con desdén mientras ocupaba su asiento habitual junto al fuego. Sus compañeros de casa sabían que era mejor no ocuparlo ahora. Una vez más, vio esa misma expresión adornando los rasgos de Rosier y suspiró irritablemente. «¿Qué pasa?», preguntó con irritación. Rosier tragó saliva profundamente. «He estado pensando, bueno, eres un hablante de Parcel», susurró. Tom asintió y entrecerró los ojos ante la dirección que estaba tomando la conversación. «Como hablante de Parcel, debes estar emparentado con los Gaunt». «Tal vez», concedió Tom. «Eso debería convertirte en el heredero de Slytherin con solo Morfin restante». «¿Morfin?», preguntó Tom con curiosidad. No había tenido la oportunidad de investigar a su familia mágica y no había querido mencionarlo a Slughorn ni a ningún otro sobre el asunto. Los registros disponibles en Hogwarts terminaron en el siglo XIX, por lo que Tom no tenía acceso a los que aún estaban vivos. No es que importen. No eran familia suya. Rosier asintió. Los Gaunt son la única familia que ha quedado en siglos con algún vínculo con el linaje de Slytherin y que tienen la habilidad de hablar Parcel, explicó. Sin embargo, Morfin es el último de ellos. Su padre, Sorvolo, murió en Azkaban hace algunos años. ¿Maravilla? Ese era el segundo nombre que le habían dado y no podía ser una coincidencia. Marávolo no era un nombre común, ni siquiera en el mundo mágico. ¿Eran los únicos dos?, preguntó Tom. Rosier meneó la cabeza y parecía estar nerviosa. No, Morfin tenía una hermana, la hija de Marvolo, reveló. Nadie sabe qué pasó, pero corre el rumor de que se escapó con un local mugle hace más de una década. Desde entonces no se la ha vuelto a ver ni se ha sabido nada de ella. Tom se inclina pensativamente, controlando sus rasgos para no revelar sus pensamientos. Internamente, sus emociones estaban en guerra cuando finalmente confirmó el origen de su madre. Ella provenía de una familia de sangre pura que alguna vez fue prominente y había huido de ella con un mugle que evidentemente la había abandonado cuando estaba embarazada de él. De todos modos, eso no viene al caso, continuó Rosier. La persona de la que quería hablarte es la serpiente, añadió en un susurro, comprobando que nadie estaría intentando escuchar la conversación. ¿Es tu padre? El solo pensamiento hizo que Tom apretara la mandíbula para mantener a raya su furia. No, dijo con firmeza. Pero debe ser pariente tuyo, respondió Rosier con entusiasmo, sin percibir la tensión del niño más joven por la emoción de finalmente expresar sus pensamientos. Es británico y habla Parcel como tú. Debe haber una conexión. Tal vez, concedió Tom tristemente, pero no puede ser un Gaunt o ser reconocido. Eso es lo que lo hace tan misterioso, señaló Rosier.
Hablé con mi padre y está seguro de que la serpiente no es un gaunt. Marabolo, a pesar de sus decisiones, registró a todos sus hijos en el ministerio. Para él, no había nada más importante que asegurar la continuidad de su linaje. Otro hijo no habría pasado desapercibido. Hasta que se conozca su identidad, seguirá siendo así, susurró Tom, cansado de la conversación, su mente todavía centrada en la mujer que estaba convencida de que lo había criado. Pero si hay una conexión, Tom, eso lo convierte en el heredero, explicó Rosier. Esta vez, Tom no pudo ocultar su enojo y su labio se curvó en señal de disgusto ante el pensamiento. La serpiente no era heredera de nada. Tom era el descendiente directo de Slytherin, no el pretendiente que había elegido luchar contra Grindelwald. Lo siento, no quise decir. Tom despidió a Rosier con un gesto de la mano y le escuchó al otro chico. Puedo entender por qué piensas eso, reconoció, pero cuando sea el momento adecuado, no dejará ninguna duda al mundo sobre quién es el heredero de Salazar, prometió mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia su habitación. Sin embargo, hizo una pausa, incapaz de alejarse de la conversación sin saber una cosa más. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. ¿La hija de Marvolo? Rosier frunció el ceño ante la pregunta antes de asentir con conocimiento de causa. Merope, respondió. Tom no dijo nada más y decidió continuar su camino mientras repetía internamente el nombre. Merope. Evidentemente había sido una mujer débil, incapaz incluso de sobrevivir a lo más natural que era el parto. Merope Gaunt había sido patética, más que el padre Muggle que los había abandonado a ambos por razones desconocidas para Tom. No se parecería en nada a ninguno de ellos. Tom nunca perecería por algo tan vergonzoso, y si pudiera hacer las cosas a su manera, nunca perecería en absoluto. Había leído sobre Nicolas Flamel y su logro al crear la piedra filosofal. Tom nunca llegaría a ser tan experto en alquimia como para repetir la hazaña, pero estaba seguro de que había otras opciones disponibles. La muerte significaba debilidad, y él no sucumbiría a tal cosa. No, viviría para siempre, algo que su madre no había podido hacer. ¿Cómo lo lograría? Él no lo sabía, pero Tom sabía que había otros métodos para hacerlo. Lo único que necesitaba era aprender de ellos. Pelele. A lo largo de todos sus viajes, los diversos países que había visitado mientras liberaba grandes cantidades de oro de los duendes, Eleanor nunca había experimentado algo como lo que había experimentado en Austria. Fue como si una especie de fiebre se hubiera apoderado de la nación, tanto mágica como Muggle, arrastrada por un apoyo casi unánime a quizás dos de los hombres más desagradables del planeta. En Viena se celebraban manifestaciones a diario en las que los Muggles ofrecían ardientemente su apoyo a su compatriota que había ascendido a la cima de la política alemana. Su rostro apareció en casi todos los edificios en forma de carteles. Si no fuera por los actos despreciables que, según se rumoreaba, llevaban a cabo el hombre y su régimen, Eleanor tal vez habría encontrado cierto respeto y admiración por lo que había logrado. Lo mismo podría decirse de Grindelwald, que era muy considerado entre la población mágica de Austria, aunque conoció sus crímenes contra la humanidad, ya que su propio país había estado entre los primeros en ser absorbido por su movimiento, con cientos, tal vez incluso millas asesinados por el hombre y sus semejantes. Al igual que el Muggle que de alguna manera había logrado reunir tanto apoyo allí, los magos austríacos casi habían llegado a adorar a Grindelwald. Su adoración por él estaba a la vista de todos si se aventuraban en el distrito mágico de la ciudad. Le enfermaba verlo tan elogiado y no podía evitar pensar que los hombres y mujeres habían perdido completamente el juicio. Aún así, se había aventurado a Austria por una razón, y después de muchos días que se convirtió en semanas, no había logrado identificar quién era Weber. Noche tras noche, ella había ido de bares de mala muerte a los tugurios más desagradables ante cualquier mención del hombre, pero parecía que o bien los que estaban asociados con él no hablaban de él, o bien no frecuentaban esos establecimientos. Desde allí, había cambiado de lugar hacia lo más rico que Viena tenía para ofrecer y todavía no había aprendido nada, ni siquiera un susurro sobre el esquivo hombre. Lo que había descubierto, sin embargo, era que Grindelwald había construido una prisión en el norte del país, un lugar que le había llevado días de exploración en las montañas encontrar. Al principio, ella había creído que él habría ocultado el edificio, tal vez lo habría protegido para que nadie lo cruzara fácilmente, pero no. Grindelwald no había hecho ningún esfuerzo por ocultar su creación, la torre de piedra se alzaba orgullosa para que todos los que quisieran verlo pudieran verlo. Cuando Eleanor lo encontró por sí misma, no se atrevió a acercarse demasiado. Incluso como araña, la magia era abrumadora, tan inquietante como cualquier otra con la que se hubiera topado.
No, no le correspondía a ella investigar algo así, y aunque sentía compasión por todos los que se encontraban dentro de esos muros, no había nada que pudiera hacer para ayudarlos. Ella había informado a Harry de sus hallazgos, o de su falta de ellos en su mayor parte, y había abandonado Austria poco después, frustrada pero no menos decidida a completar su tarea. Resultó que Alemania no era tan diferente de Austria, salvo por la destrucción en Berlín causada por los bombardeos mugles que habían tenido lugar aquí, aunque ni siquiera eso había quebrado el espíritu del pueblo alemán, que seguía saliendo a las calles para manifestar su apoyo a su líder. Eleanor estaba estupefacta por la carnicería que podía causar las armas que usaban los mugles, las pilas de piedra y madera que una vez habían sido casas y otros edificios daban testimonio de su devastación. No había permanecido mucho tiempo en el mundo mugle, y aunque el mismo nivel de fanatismo había llegado a la población mágica, a pesar del apoyo a otro hombre, se sentía más segura entre su propia especie. Ciertamente no sería bueno encontrarse en el lado mugle de la ciudad cuando cayeran las bombas. Y cayeron. Las explosiones no se podían ignorar mientras los aviones volaban sobre la ciudad y la arrojaban sobre ella casi todas las noches desde que había estado allí hasta ese momento. Incluso en el lado mágico y detrás de las barreras y encantamientos que los mantenían separados de los mugles, se podía sentir los temblores en el suelo. Ella no sabía qué pasaría si alguien aterrizara allí, pero estaba agradecida de que no había sucedido, y aunque no quería nada más que abandonar ese lugar, permaneció firme, escuchando al corpulento nativo que había estado durante siguiendo las últimas 2 noches. Ella lo había notado tan pronto como entró al bar y decidió investigar primero. Los otros clientes se giraron para saludarlo y su radiante sonrisa reveló varios dientes de oro. Se apoyó contra la barra y pidió una bebida, aparentemente esperando a alguien, y los otros clientes le dieron su privacidad, algo que Eleanor encontró extraño considerando el entusiasmo con el que lo habían recibido. Con cuidado, se acercó a él mientras finalmente se le unía otro hombre, al que había ignorado deliberadamente cuando entró. Su rostro no era muy atractivo, estaba marcado por cicatrices y sus ojos eran tan fríos como cualquiera que ella hubiera visto jamás. La conversación que habían tenido fue breve, apenas murmurada antes de que el más gordo de los dos le entregara discretamente al otro una bolsa que contenía lo que inequívocamente era oro. Saludos del señor Weber, explicó con un guiño tímido. La sonrisa que recibió como respuesta fue más bien una mueca, siniestra incluso, y Eleanor tuvo la impresión de que ese hombre no era alguien a quien se pudiera criticar a la ligera. Eleanor no lo había vuelto a ver, para su alivio, pero su sospecha de que el otro era un cliente frecuente del lugar resultó ser correcto cuando llegó la noche siguiente, aunque esta vez, simplemente bebió solo. No tuvo ninguna reunión ni nadie intentó pasar tiempo en su compañía. El hombre se había ido después de solo estar en el bar durante 1 hora. Esta noche, sin embargo, era diferente, el ambiente en el pub no era tan jovial ni cálido como lo había sido las 2 noches anteriores. Era como si los clientes, algunos de los cuales ya le resultaban familiares, estaban esperando algo, y la expectativa solo se hizo más evidente cuando entró el hombre al que había estado escuchando. Esta vez, no sonoro, su expresión era bastante severa mientras observaba a cada cliente antes de abandonar el bar por un momento y regresar con un trío de otros hombres, uno de ellos siendo el mismo que Eleanor esperaba no volver a ver. Damas y caballeros, llamó el gordo, si quieren acompañarme en el patio, las festividades de esta noche comenzarán en breve. Aquellos de ustedes que estén en duelo, preséntenselo al señor Steiner y él los emparejará con otro. Dicho esto, atravesó una puerta lateral al lado del bar y el resto de clientes lo siguió. En su forma de araña, a Eleanor le tomó más tiempo hacerlo, pero cuando lo hizo, se encontró en un gran espacio con una plataforma de duelo que atravesaba el centro, y la charla entre los asistentes se había vuelto emocionante, cada invitado anticipando el comienzo de las festividades. Ella se situó en una de las esquinas, observando atentamente cómo el hombre grande se dirigía al centro de la plataforma y se colocaba la varita en la garganta. Damas y caballeros, todos sabemos por qué estamos aquí, comenzó riéndose. Con el clima actual, la igua. Sus palabras fueron interrumpidas por una serie de abucheos y burlas ante la mención del organismo rector y el hombre levantó las manos, con una sonrisa inquebrantable. Todos los duelos oficiales han sido suspendidos, pero no teman. No reconocemos la autoridad de la igua. La multitud aplaudió la declaración y el hombre rió de buena gana. Por eso hemos organizado nuestros propios concursos para que los disfrutes y, por supuesto, también podrás ganar un poco de oro. Así que, sin más dilación, comencemos.
Eleanor no se consideraba una gran duelista, pero había visto una buena cantidad de competiciones, y esto no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Aquí no había árbitros, solo dos hombres que actuaron como jueces, quienes, hasta donde ella podía ver, estaban felices de que se usaran todos y cada uno de los hechizos durante los combates, muchos de los cuales terminaban cuando uno de los duelistas no podía continuar debido a una lesión. Muchos fueron cortados severamente, ya un hombre incluso le amputaron un brazo debido a una maldición que ningún organismo sancionador habría permitido que se usara. Aparentemente no había reglas aquí, y cuando el evento terminó unas horas más tarde, se sintió aliviada. Ella solo podía soportar cierta cantidad de derramamiento de sangre, y esa noche había llegado a su límite. Habiéndose llevado a los que necesitaban atención médica y marchando a los demás invitados, algunos más ricos que los que habían llegado, el hombre grande se quedó atrás con los otros dos que habían llegado con él. ¿Cuál es el resultado final?, preguntó el hombre llamado Steiner. El hombre gordo meneó la cabeza irritablemente, como un hipopótamo al que molestaba una mosca. 600 galeones, respondió. ¿Crees que lo saben?, preguntó el tercer hombre no identificado. Steiner meneó la cabeza. ¿Cómo lo harían? Solo nosotros y el perdedor sabemos que no van a ganar. Ganan una buena cantidad de oro para mantener la boca cerrada, y si no lo hacen, Weber se asegura de que no vuelvan a hablar. ¿Cuánto sacaremos de esto?, preguntó de nuevo el tercer hombre, evidentemente nuevo en esto. Toma, gruñó el hombre gordo, entregándole un fajo considerable de monedas. Ahora, sal y encuentra más duelistas. El hombre ascendió y desapareció por la puerta lateral hacia el bar. Ya sabes qué hacer, suspensó el hombre gordo después de un momento. Steiner sonríe maliciosamente. ¿Vas a verlo? El hombre gordo resopló mientras sacudía la cabeza. No podré verlo personalmente, pero uno de sus contactos se comunicará conmigo pronto. Eleanor maldijo internamente. Si este hombre no se reúne con Weber, ¿cómo podría ella esperar identificarlo? Aún así, había progresado y todo lo que quedaba por hacer era seguir de alguna manera al hombre gordo y descubrir con quién se había encontrado. Si seguía el rastro, eventualmente la llevaría a Weber, o eso esperaba. Satisfecho con la respuesta, Steiner siguió los pasos del tercer hombre y Eleanor sospechó que no volvería a verlo. Parecía nuevo y desorientado en cuanto a cómo funcionaba ese extraño sistema de duelo, probablemente porque lo era y sería eliminado cuando Steiner lo alcanzara. Pelele. Finalmente, resopló Harry, dando un suspiro de alivio cuando Arcturus regresó. Los otros exploradores que habían enviado lo habían hecho así ahora sí estaba empezando a pensar que algo le había pasado a Lord Black. Te pido disculpas, ofreció Arcturus. Quería asegurarme de que no hubiera nadie más escondido en otra parte de la ciudad antes de regresar. Harry descartó la disculpa con un gesto de la mano. ¿Cuántos?, preguntó. Unos 200 como máximo, respondió Arcturus con seguridad. He seguido a algunos de ellos y ya no hay ninguno acechando, al menos no en la ciudad. Eso no significa que no habrá refuerzos, señaló Charlus. No, pero si entramos rápido y aseguramos la frontera, los refuerzos no serán tan importantes, respondió Harry pensativo. ¿Algo más? No, bostezó Arcturus. Los ciudadanos están impidiendo el distrito mágico tanto como pueden, así que no serán un problema ni serán de ninguna ayuda. ¿Tienen miedo, Evans? Harry aceptó entendiendo. Tenemos un problema, intervino Jaxley. Hay barreras antitrasladores instaladas y la entrada principal del distrito solo permite el ingreso de unos pocos a la vez. Nos notarán antes de que podamos ingresar a un número significativo de personas. Había alguien entrar usando un traslador, explicó Gilbert, incluso logré quitarle esto. Sacó la efigie de metal del símbolo de las reliquias de la muerte y el colocado sobre la mesa. Harry lo reconoció y lo inspeccionó antes de asentir. Eres un cabrón astuto, lo elogió, complacido de haber enviado a ese hombre, a menudo desagradable, como explorador. Es posible que nos hayas facilitado mucho el trabajo. ¿Cómo?, preguntó Jaxley, lanzándole una mirada interrogativa a Gilbert. Este no es un traslador normal, explicó Harry. Bueno, lo es, pero ha sido ajustado para evitar las protecciones que están ahí. ¿Puedes saberlo simplemente sosteniéndolo?, preguntó Arcturus. Puedo sentir la magia en él, dijo Harry con desdén. Actúa como un traslador normal, pero el énfasis está en la parte de la llave. Si tuviera que adivinar, quienquiera que haya erigido las protecciones, incluyendo una especie de cerradura mágica, y esta es una llave para abrirla. Arcturus continuó mirándolo con curiosidad pero no dijo nada más. Hay un problema, Harry, suspensó Charlus. Solo tenemos uno. No será lo suficientemente potente como para transportar a tanta gente como necesitamos.
Es cierto, concedió Harry, pero puedo replicarlo. ¿Puedes hacer eso? Preguntó Arcturus con incredulidad. ¿Puedes simplemente sentir la magia y replicarla? La mayoría de las cosas, respondió Harry, provocando un movimiento de cabeza por parte de Lord Black. Mar maldita, resopló. ¿Puedes hacerlo con hechizos? Harry avanzaba mientras sacaba su varita y lanzaba un dardo hacia la pared. No dejó ninguna marca, pero Arcturus lo miró con los ojos muy abiertos. Ese es uno de mis hechizos familiares, dijo acusadoramente. Uno que tu hermana intentó usar conmigo, explicó Harry. La mandíbula de Arcturus se tensó antes de sacudir la cabeza, murmurando irritablemente en voz baja. Harry no estaba seguro de poder replicar cualquier hechizo de esa manera, pero sospechaba que Bellatrix había encontrado una manera de enseñarle a Voldemort algo de la magia de la familia Black al menos. Había reconocido inmediatamente los hechizos que Casiopeia había intentado usar en él, de la misma manera que otros que no había aprendido desde que se sometió al ritual que Nicholas y Perenelle habían realizado en él. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres un cabrón aterrador, Evans? Jaxley se rió entre dientes. Algunos, pero nos estamos desviando del tema, señaló Harry. Tenemos que pensar cómo vamos a abordar esto. ¿Alguno de ustedes logró mapear las calles? Lo hice, declaró Gilbert mientras sacaba una hoja de pergamino de entre sus ropas y la colocaba junto al traslador en la mesa. Es un buen mapa, elogió Harry, observando los detalles que Gilbert había puesto en cada edificio, etiquetado con su nombre. Creo que acabamos de encontrar lo que mejor sabes hacer. Incluso se había tomado la molestia de marcar los callejones sinuosos que debían tener en cuenta en caso de que llegaran refuerzos o necesitaran escapar. Cuando los aurores te han perseguido tantas veces como a mí, aprendes rápidamente que tienes que familiarizarte con las calles en las que operas, señaló. Harry meneó la cabeza divertida. ¿A dónde llegó el hombre cuando nos usamos el traslador? Preguntó. Aquí, explicó Gilbert, señalando un callejón entre un restaurante y una joyería, es lo suficientemente grande como para ocultarnos de la vista si llegamos a grupos y dejamos espacio para el siguiente. Harry escaneó el resto del mapa antes de decidir cómo proceder. Bueno, lo único que falta es hacer más trasladores, anunció. Charles, tú llevarás a nuestro grupo ya a algunos de los canadienses y saldrás del callejón por la parte trasera. Desde allí, quiero que despejes el camino hacia el ministerio desde estas calles laterales. Arcturus irá contigo. Charles aceptó entendiendo. Me llevaré a algunos portugueses, franceses e irlandeses. Nos dirigiremos por la calle principal. Debería dividir sus fuerzas, pero si no es así, puedes unirte a nosotros filtrándote por estos callejones y viceversa, explicó Harry, marcando estos puntos en el mapa. Antes de replicarlo y entregárselo al hombre. Parece la mejor opción, sugirió Charles. ¿Guardaremos algo de reserva? Harry asintió. Jaxley liderará un grupo para garantizar que no nos ataquen por la espalda. Con él estarán algunos rusos, polacos y belgas. ¿Yo? Preguntó Jaxley preocupada. Estarás bien, le aseguró Harry. Maldita sea, esto no es nuevo para ti. Jaxley tragó saliva profundamente pero aún así avanzando. Muy bien, vayan y prepárense, reúnan a sus hombres y prepárense para partir en las próximas 2 horas, ordenó Harry. ¿Quién va a asegurar la frontera? Preguntó Charles. Petr está a cargo de eso, le informó Harry. Una vez que estemos dentro, los rusos se desplegarán y eliminarán a cualquiera que se interponga en su camino. ¿Y nosotros estamos haciendo lo mismo? Harry asintió gravemente. Quiero que Holanda sea capturada por cualquier medio. No podemos permitirnos arruinar esto. Si la gente tira sus varitas, aturdidlos si podéis, pero no os arriesguéis. ¿Entendido? Los demás asintieron y salieron de la habitación mientras Harry se dedicaba a la tarea de replicar el traslador que Gilbert había tomado. Iba a ser una noche larga, pero esperaba que cuando saliera el sol, hubieran liberado a otro país del control de Grindelwald. Pelele. La misma sensación de nerviosismo que Charles había sentido cuando habían tomado Bélgica solo unas semanas antes se había apoderado de él, con la boca seca mientras miraba al grupo de 300 hombres que lideraría en la batalla. Más que nunca, se dio cuenta de que él era responsable de sus vidas y, aunque había liderado un grupo en Brujas, había sido Harry quien estaba a cargo. Sacudió la cabeza para quitarse esos pensamientos de encima cuando Jaxley llegó con sus hombres. El callejón al que habían llegado era estrecho, pero lograron entrar, aparentemente sin ser detectados. El elemento sorpresa podría ser la diferencia entre el número de sus propios hombres perdidos y, si las cosas van según lo planeado, las cifras serán mínimas.
Todos deben guardar silencio el mayor tiempo posible, susurró Harry mientras se abría paso entre las filas de sus propios hombres. Recuerden. Vayan al ministerio y no corran ningún riesgo estúpido. Si llega alguien más, envíen una señal, añadió Arreg, quien se puso nervioso. Lo haré, aseguró Jaxley. Harry le dio al hombre una sonrisa talentosa. Espera 2 minutos hasta que nos vayamos y luego te vas. Si tenemos suerte, se reunirán en la calle principal y podrás flanquearlos. ¿Alguna pregunta? Charles negó con la cabeza, preguntándose cómo Harry podía estar tan tranquilo ante esto, aunque tuvo poco tiempo para pensar en ello mientras el hombre conducía a su grupo fuera del callejón y hacia la calle principal del distrito mágico de brujas. Cuando el último de ellos desapareció de la vista, Charles comenzó a contar, ignorando los sonidos de lucha que se escucharon antes de que llegara a 30. Aguantaremos, dijo con firmeza. Los hombres que se dirigían se estaban volviendo inquietos y la espera era casi insoportable. Charles también no quería nada más que lanzarse al agua, especialmente cuando empezaron los gritos agonizantes. Desde su posición, era imposible saber de qué lado de la batalla venían los gritos, pero cuando finalmente llegó al final de su conteo, dio un suspiro de alivio, haciendo un gesto para que sus hombres lo siguieran. Por mucho que quisiera correr toda la ruta que debía recorrer, sabía que sería una tontería hacerlo. Los hombres de Grindelwald podrían estar acechando en cada paso, y no sería bueno que los tomaran por sorpresa, pero tales preocupaciones resultaron ser infundadas. Resultó que las fuerzas estacionadas aquí efectivamente habían acudido en masa a la calle principal cuando comenzó la lucha, y cuando Charles dobló la última esquina con Arcturus, que había seguido su ritmo, fue para ver la miríada de hombres con su atención centrada en donde sabía que estaría Harry. Vamos, ordenó Charles. Ahora, él corrió, cerrando la distancia entre él y los hombres de Grindelwald, desatando una ráfaga de hechizos a los que su propio grupo se sumó, y una vez más, los gritos de los heridos y moribundos llenaron el aire solo más porque pocos habían logrado protegerse. Lo que pudo haber sido algo parecido a una batalla antes de que Charles y sus hombres intervinieran, rápidamente se convirtió en nada menos que una masacre. Los hombres de Grindelwald fueron abrumados rápidamente, y aunque Harry se había preparado para ello, no habían llegado refuerzos. Como Charles había sospechado, ninguno se había rendido y, en verdad, no se había presentado ninguna oportunidad para hacerlo. Los invasores simplemente habían sido erradicados y, cuando vio a Harry dirigiendo a los curanderos hacia sus propios heridos, el hombre le dirigió una sonrisa cansada y triste. Lo logramos, susurró Charles. Harry avanzaba mientras observaba la devastación que los rodeaba. A diferencia de Bélgica, no se destruyó ningún edificio y los enfrentamientos solo duraron unos minutos. Lo hicimos, reconoció Harry, pero no hay tiempo para celebrar. Quiero a Gilbert, Jaxley y 6 rusos en Dinamarca antes de que Grindelwald se entere de esto. Necesitamos aprovechar la ventaja que tenemos. Me ocuparé de eso ahora, le aseguró Charles, apretando el hombro de Harry mientras lo dejaba con la carga de lidiar con las consecuencias de la batalla. Su expresión debe haber dado una indicación de que su noche aún no había terminado porque cuando se acercó a Jaxley y Gilbert, la de ellos se volvió bastante sombría. Tomen a 6 rusos y diríjanse a Dinamarca, ordenó. Necesitaremos un buen mapa de la zona y saber qué fuerzas tienen. ¿Ahora? Preguntó Jaxley. Charles está de acuerdo. A Harry no le gusta más que a nosotros, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Grindelwald se enterará pronto y es mejor que no le demos demasiado tiempo para pensar en lo que puede hacer. Parece una buena idea, resopló Jaxley. Vamos, Gil, podemos celebrarlo cuando ese cabrón se esté pudriendo en el suelo. Charles apreció que no cuestionaran sus órdenes, pero suspiró aliviado mientras se dirigía hacia sus propios hombres. ¿Qué sigue? Preguntó Arcturus. No lo sé, pero yo no me pondría demasiado cómodo aquí, aconsejó. Tampoco esperaba que el resto fuera tan fácil, respondió Arcturus. Charles se acercó con la cabeza en señal de acuerdo. Se había ganado otra batalla, pero quedaban muchas más por librar, y cuanto más territorios reclamaban a Grindelwald, más peligrosa se volvería la vida para ellos. ¿Continuará? Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 73. Cambio de roles. Como venía haciendo desde hacía varias semanas, Heyer maldijo el nombre de Evans mientras presionaba la punta de su varita sobre el mapa, marcando Finlandia en rojo, otro país perdido para él ante las fuerzas de la Igua. Los Países Bajos habían caído primero, seguidos de Dinamarca, luego Noruega y ahora Finlandia. 4 territorios fueron arrebatados de sus manos y más de sus seguidores fueron asesinados.
Los ataques se produjeron rápidamente y con la misma mortífera que Gellert habría abordado si los roles se hubieran invertido, y aunque respetaba la crueldad y tenacidad mostradas, le molestaba tanto que él y sus hombres eran objeto de ellos. La única luz en lo que se estaba convirtiendo en un túnel más oscuro era que sus propios hombres habían arrasado Portugal y lo habían tomado para él, pero perder 4 países fue un duro golpe, y uno que ninguna preparación había evitado. Por supuesto, podría dedicar más hombres a defender sus tierras, pero hacerlo dejaría a otros vulnerables a los ataques, y eso no podía hacerlo. Necesitaba mantener su control sobre Francia, España y Alemania a cualquier precio. Si perdía a alguno de ellos, sería un revés crucial y tal vez importante para su movimiento. Gellert se enfrentaba a un verdadero dilema, pero no veía salida sin arriesgar más de lo que sabía que perdería. ¿Qué pasa?, preguntó Espeto cuando alguien llamó a la puerta de su estudio. Weber entró, sin dejarse intimidar por el mal humor de Gellert, tomó asiento y lo miró pensativamente. Si me vas a decir que hemos perdido a otro. Weber levantó la mano en señal de apaciguamiento y meneó la cabeza. No, señor Grindelwald, he venido a discutir posibles soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Tienes alguna solución?, preguntó Gellert con cierta petulancia. Tal vez, respondió Weber. Gellert miró al hombre, haciendo todo lo posible por mantener a raya la irritación que sentía. Había sido así desde la noche en que había visto por última vez a Evans frente a Nurmengard, cuando el hombre se había fugado con los prisioneros de Gellert. El hombre había escapado, había huido como un cobarde, aunque dadas las circunstancias que enfrentaba, había sido lo mejor para él. Aún así, las acciones de Evans contra él desde entonces solo habían aumentado la ira de Gellert, y quería al hombre muerto, casi tanto como deseaba que su campaña tuviera éxito. ¿Qué me sugiere, Herr Weber?, suspiró Gellert mientras se desinflaba y tomaba asiento frente al alemán. Si me permite ser franco, necesitamos más hombres, respondió Weber como si tal cosa fuera tan fácil de conseguir. Con el éxito que estaban teniendo las fuerzas de la IGU, el reclutamiento se había desacelerado hasta casi detenerse. ¿Y dónde proponemos que encontremos a esos hombres?, resopló Gellert. Más lejos, ofreció Weber con confianza. El continente ha dejado de dar frutos, por lo que debemos ampliar nuestra búsqueda, tal como lo hicimos Perseo y yo. Esto trajo a muchos a tu lado. Lo hizo, reflexionó Gellert en voz alta mientras se levantaba y comenzaba a caminar, pero no tenemos a Perseo para hacer esto. No lo somos, reconoció Weber, pero los tenemos a ustedes. Creo que su presencia en este evento demostrará su dedicación a su causa e inspirará a más personas a unirse a ustedes. Les darán a aquellos que estén indecisos una razón para unirse a ustedes. ¿Y si falla? Weber meneó la cabeza. No creo que lo hagas, pero si ocurriera lo peor y nuestros esfuerzos fueran menos fructíferos de lo que esperamos, entonces siempre podemos contratar mercenarios. Hay docenas de grupos repartidos por todo el mundo dispuestos a luchar por cualquiera que pueda pagarles el oro que buscan. Gellert frunció el ceño pero se acercó después de un momento. Quizás Weber tenía razón. ¿Por dónde proponemos que empecemos a buscar?, preguntó con curiosidad. Weber sonriendo mientras sacaba una hoja de pergamino de su chaqueta y se la ofrecía a Gellert, quien la tomó y la examinaba, tarareando pensativamente mientras lo hacía. ¿Estás seguro de esto? Es lo más seguro posible, aseguró Weber. Tengo contactos en cada uno de esos lugares que creen que es posible convencer a sus compatriotas. Solo tienes que llegar y hacer lo que mejor sabes hacer. Ellos acudirán en masa a ti. La idea ciertamente tenía mérito, y como el reclutamiento era prácticamente inexistente en Europa, la oportunidad era tentadora. También serviría para darle a Gellert un respiro de la rutina diaria en la que se había metido, aunque tenía sus preocupaciones. ¿Quién se hará cargo en mi ausencia? ¿Por qué alguien necesita hacerlo?, preguntó Weber. Si algo sucede, se puede contactar con usted y consultarle cuál sería el mejor curso de acción. Podría encargarle a Black y Gaulitier que visiten los territorios bajo su control para mejorar la seguridad en el lugar. Eso los mantendría ocupados adecuadamente. ¿Y qué pasa con la IGU? No puedo esperar que permanezca de brazos cruzados, señaló Gellert. No, pero siguen activos incluso con vosotros aquí, respondió Weber. Ni vuestra ausencia ni vuestra presencia cambiarán eso, pero con Black y Gaulitier haciendo lo que pueden para mejorar nuestras defensas, podemos frenarla igual menos hasta que volváis con los hombres que necesitamos para recuperar las tierras que hemos perdido. Weber lo hizo parecer muy simple y evidentemente lo había pensado mucho, pero Gellert no pudo evitar sentirse incómodo por tener que partir. No estoy seguro, señor Weber, susurró.
Creo sinceramente que es la mejor estrategia que podemos adoptar en esta situación, respondió Weber con tono tranquilizador. Si no lo hacemos, seguiremos perdiendo más países hasta que la IGU venga a por nosotros, donde quiera que estemos, con una fuerza acumulada detrás de ellos. No queremos que nos acorralen de esa manera. No lo haremos, convino Heyert, y la idea solo hizo que su inquietud creciera. Está bien, seguirá su consejo, Herr Weber. Si puede hacer que Hans y Cassie comiencen con su trabajo, yo me encargaré del resto y lo mantendré informado de mi paradero. Weber asintió con la cabeza dócilmente. Mis contactos te darán la bienvenida y te guiarán en tu camino, explicó antes de salir de la habitación y dejar a un Heyert muy pensativo detrás. Nunca había tenido motivos para desconfiar de los alemanes, quienes, en todo caso, habían sido un gran impulso para sus esfuerzos, aunque Heyert tenía pocos deseos de visitar Sudamérica, al menos no hasta que su campaña lo requirió. Aún así, el consejo de Weber nunca lo había tomado por mal camino, y con sus pensamientos constantemente ocupados por la guerra, Heyert sabía que haría bien en escuchar a ese hombre. Solo esperaba que cuando regresara a todo su trabajo no hubiera sido deshecho por las fuerzas de la IGU Evans. A pesar de lo que hizo el órgano de gobierno, Heyert sabía que el comandante en jefe Evans los dirigía desde el frente. Pelele. Querido Charles. Es difícil ignorar el ritmo al que ha aumentado la guerra cuando aquí siguen admitiéndose bajas. ¿Hay alguna señal de que esto terminará pronto? No lo creo, pero eso no significa que no pueda tener esperanza. Arcturus me escribe periódicamente, como seguramente ya sabes, y habla muy bien de ti y de Evans. ¿Se le concederá pronto una licencia? Como siempre, estás en mis pensamientos. Manténgase a salvo. Dore. Charles bostezó mientras doblaba la carta y la guardaba en su baúl con los demás. Al menos una vez por semana, Doria le escribía y, aunque a veces se demoraba en recibirlas, esperaba con ansias sus misivas. Eran lo único que lo mantenía adelante a través del conflicto aparentemente interminable en el que se encontraba. Se lanzó un hechizo calentador sobre sí mismo mientras se estremecía. Siempre había pensado que los inviernos en Gran Bretaña eran fríos e implacables, pero aquí en Finlandia eran mucho más fríos. Habían estado allí durante casi 3 semanas desde que el país había sido tomado, y Charles estaba agradecido por el descanso que le habían concedido a él y a los demás. Desde que Harry fue nombrado comandante en jefe, había estado presionando su avance, llevando a los hombres hasta sus límites. Charles entendió por qué, y ahora que había una persona a cargo de cómo la IGU progresaba con la guerra, las cosas funcionaban de manera mucho más eficiente. Las defensas habían sido instaladas y reforzadas, una medida efectiva a juzgar por cuántas contraofensivas habían repelido. De alguna manera, Harry sabía lo que estaba haciendo, y aunque el hombre era un capataz, no había otro en quien Charles pudiera pensar que pudiera liderarlos tan efectivamente. Por supuesto, hubo bajas en el camino, pero hasta el momento no sufrieron ninguna derrota ni fracasaron en sus objetivos. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar, algo que Harry les recordó a los hombres para mantenerlos con los pies en la tierra. Charles se lanzó otro hechizo calentador mientras se levantaba y encendía un fuego en la chimenea. A pesar de sus éxitos, se estaba cansando del frío y se sentía celoso de su madre, que todavía estaba en los trópicos según su última carta. La extrañaba y estar lejos de casa era bastante duro sabiendo que cuando volviera, probablemente ella estaría ausente. Habían pasado 8 meses desde la última vez que vio a su madre, una ausencia mucho más larga que cuando había estado en Hogwarts. Aún así, ella estaba a salvo donde estaba. Incluso si Grindelwald lograra invadir Gran Bretaña, ella no estaría allí. Fue un pequeño consuelo al considerar esa posibilidad, pero uno por el que estaba agradecido. No perdería a nadie más a manos de Grindelwald si pudiera evitarlo. Suspirando al darme cuenta de que pronto sería el momento de asistir al entrenamiento con los rusos, salió de su habitación justo cuando empezaba a hacer calor y salió a las temperaturas bajo cero del exterior. Sokolov había insistido en que a todos se les debía enseñar cómo luchar y sobrevivir en las condiciones de los climas más fríos de Europa, algo que Charles estaba seguro que resultaría útil, aunque eso no le impidió maldecir las lecciones. Cuando la guerra terminara, pasaría algún tiempo en algún lugar cálido para recuperarse de esta terrible experiencia. La idea trajo una sonrisa a sus labios curtidos por el clima, una expresión que se convirtió en un ceño fruncido cuando vio a Arcturus apoyado contra el edificio en el que se estaba quedando. «Te congelarás si no te mueves», resopló mientras se acercaba al hombre que estaba extrañamente preocupado. «¿Qué ha pasado?». Arcturus negó con la cabeza mientras le entregaba a Charles una carta que había recibido, y el señor Potter exhaló un profundo suspiro mientras la leía. «Tonterías», murmuró con simpatía. «¿Qué vas a hacer?».
Arcturus se encogió de hombros. No lo sé, murmuró y Charles le dio un apretón en el hombro. Ve a hablar con Harry, le instó. Tienes mi apoyo para tomar un permiso y ocuparte de esto. No veo por qué Harry tendría problemas con eso. Me necesito aquí, señaló Arcturus. Lo lograremos, dijo Charles con firmeza. Háblale, él lo entenderá. Arcturus ay. Gracias, Charles, ofreció sinceramente antes de dirigirse a la oficina de correos que Harry había usado para establecer la sede temporal que estaban usando mientras estaban aquí. Charles sospechaba que esto no sería así por mucho más tiempo. Harry ya había expresado su entusiasmo por tomar Ucania de Grindelwald, y si el país demostraba ser incluso un poco más cálido que Finlandia, Charles también estaría agradecido de seguir adelante, incluso si eso significaba más peleas. Pelele. Sentía que su vida se había convertido en poco más que pasar sus días estudiando mapas, dando órdenes a los hombres que le habían encomendado abandonado, unas cuantas horas de entrenamiento y realizando ataques, aunque esto último había disminuido un poco recientemente. No es que Harry sintiera un cambio de impulso. Desde que fue instalado como comandante en jefe de las fuerzas de la IGU, finalmente se estaban logrando avances, y con cada victoria, la moral ciertamente estaba en aumento. Harry, sin embargo, se mantuvo con los pies en la tierra. Los éxitos fueron muy bien recibidos, pero todavía estaban lejos de ganar la guerra. Todavía no, al menos. Aún así, estaba satisfecho con el progreso que estaban logrando y orgulloso de los hombres por perseverar. Incluso durante el período navideño, le habían dado todo lo que podía pedirles y siguió adelante cuando la mayoría no deseaba nada más que estar en casa con sus familias. Decidir quiénes podían ausentarse durante el período festivo no había sido fácil, pero al final había dado prioridad a aquellos que tenían niños esperándolos. Muchos se habían sentido decepcionados, pero no había mucho que hacer. No podía abandonar sus puestos y regresar a casa sin más, y Harry no estaba dispuesto a concederle un indulto a Grindelwald. Con la considerable ayuda de los rusos, la toma de Dinamarca, Noruega y Finlandia había sido bastante decepcionante, ya que los hombres destinados a defender esos países no tenían idea de cómo hacerlo en un clima tan frío. Al final, las defensas de cada uno de ellos se derrumbaron con poca resistencia y ahora los rusos tenían firmemente el control de ellas, con su atención centrada en Ucrania. Las defensas allí habían sido reforzadas, o Grindelwald simplemente había decidido colocar más hombres para defenderla cuando los demás caían tan fácilmente. Ucrania no lo haría, ya que su número era mucho mayor, pero con Sokolov y un contingente de sus hombres acosando a los guardias en la frontera, cualquier moral que tuvieran pronto se rompería. Yaxley estaba haciendo lo mismo en la frontera con Estonia con un grupo mixto de españoles y franceses. Aunque el progreso se había ralentizado debido al clima gélido, Harry se aseguraba de que a sus enemigos no se les concediera un momento de paz, y sus apariciones esporádicas como la serpiente lo aseguraban. Él resopló ante el pensamiento. No era como si se le permitiera estar en paz con todo lo que pasaba por su mente. Entre planificar los avances y dirigir a los hombres, la paz era un concepto extraño para él, y con Somerville todavía tratando de identificar a Weber, su mente siempre estaba ocupada con algo relacionado con la guerra. No había tenido noticias de la mujer durante varias semanas, algo que era preocupante dado que ella le informó que estaba siguiendo lo que creía que era una pista sólida en Alemania. Una parte de él deseaba no haberla enviado, pero Weber no podía quedar sin control. Harry quería eliminar al hombre, y con eso, Grindelwald perdería uno de sus mayores activos. Entra, llamó cuando alguien llamó a su puerta, sacándolo de sus pensamientos. Fue Arcturus quien entró, con una expresión de preocupación inusual. Recibí esta carta hoy y esperaba que me permitieran regresar a casa por unos días para remediarlo, explicó mientras le entregaba una hoja de pergamino a Harry. Con un suspiro, Harry lo devolvió antes de asentir. No pretendé entender todas las cortesías de sangre pura, pero supongo que esto es algo importante. Arcturus hay. Reuniones formales como esta solo pueden significar que su padre está dispuesto a aceptar un contrato por su mano, incluso si ha aceptado provisionalmente que nos casemos, explicó. Selwyn hará todo lo posible para conseguir una novia para uno de sus hijos, y sin mi presente. Es más probable que el padre de Melania acepte un matrimonio, finalizó Harry. ¿Ves cuál es el problema?, suspiró Arcturus. Harry nunca habría considerado que Lord Black fuera tan molesto exteriormente, pues su comportamiento habitualmente tranquilo se mantenía intacto incluso durante los momentos más difíciles. Esto significaba mucho para el hombre, y Harry ciertamente no iba a negar la petición. Metió la mano en su escritorio, sacó una ficha de metal que serviría como traslador y, después de crearla, la deslizó por el escritorio. Tómate una semana, insistió.
Arcturus exhaló un suspiro de alivio mientras aceptaba la ficha y relajaba su postura. Gracias, Evans, dijo agradecido. Harry levantó una mano para evitar que Arcturus se fuera. Sacando su baúl de su bolsillo y redimensionándolo, recuperó una pila de notas muggles. Mientras estés en casa, hay algo que podrías hacer por mí, si tienes tiempo. Por supuesto, respondió Arcturus. ¿Podrías llevar esto a la iglesia en Godric's Hollow? Normalmente, en Navidad, me ofrezco como voluntario allí, pero esta vez no pude. Explícale al sacerdote que esto viene de parte mía y de la familia Potter. Él nos conoce muy bien. Arcturus ascendió y se guardó el dinero en el bolsillo. Se lo haré llegar, prometió. Harry sonrió agradecido. Sería una cosa menos en la que pensar mientras estuviera aquí. Se sintió culpable por no seguir la tradición y sabía que Charles también. Darle dinero a la iglesia no era lo mismo que estar allí, pero algo era. Vamos, vete a casa, le instó Harry. Yo me encargaré de tus tareas. Se rió entre dientes mientras Arcturus prácticamente salía corriendo de la habitación en su afán por escapar, y Harry lo siguió solo un momento después para asistir a la sesión de entrenamiento que estaban llevando a cabo los rusos. En verdad, Harry se había acostumbrado al frío durante su época como Hitwizard, pero no pediría a sus hombres algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Especialmente cuando estaban aquí arriesgando sus vidas y necesitarían hacerlo de nuevo mucho antes de lo que cualquiera de ellos deseaba. Pelele. Albus observó al muchacho atentamente mientras completaba sus transfiguraciones. Su talento era innegable, pero estaba claro que Tom no sentía pasión por el tema. Incluso en su trabajo teórico era imposible ignorar el aburrimiento con el que escribía. Aún así, Albus había intentado ofrecerle algo de ánimo, le había presentado a Tom tareas más desafiantes que fueron completadas sin ningún entusiasmo. Albus no podía estar seguro de si era por la falta de relación que compartían, pero lo que estaba claro era que Tom no tenía ningún deseo de estar en esa clase. Como educador, fue frustrante ver al muchacho desperdiciar sus talentos, pero como alguien tan preocupado por el comportamiento del adolescente, me pareció casi justificado que tal vez no alcanzar a las alturas del potencial que demostró. Albus negó con la cabeza mientras observaba al resto de la clase luchando con su propio trabajo. Si pensaba que su sugerencia daría resultados positivos, le pediría a Tom que los ayudara. En lugar de eso, el niño miraba de reojo a sus compañeros, sonriendo para sí mismo ante sus fracasos. Arrogancia y egoísmo. Eso fue lo que le pasó a Tom, quien nunca hizo el esfuerzo de integrarse con sus compañeros. Incluso en el primer año, cuando otros intentaron hacerse amigos de él rechazó sus esfuerzos. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de los Slytherins mayores con los que Tom pasaba a menudo su tiempo. El pensamiento hizo que Albus frunciera el ceño. No sabía qué había pasado, pero los niños mayores e incluso algunas niñas se sintieron atraídos por el de cuarto año, eligiendo sentarse con él durante las comidas e incluso caminando una clase con él antes de dirigirse a la suya. Ninguna de estas cosas se hizo por simpatía o en un intento de protegerlo de los acosadores, sino de una manera que hizo que Albus se preguntara por qué buscaban su compañía. Eran sangre pura que casi se colgaban de un muchacho más joven al que seguramente considerarían inferior a ellos, y no solo eso, sino que también parecían complacerlo, prestando mucha atención a cada una de sus palabras. Era extraño por decirlo menos, y aunque Albus había prestado más atención a lo que estaba sucediendo en Slytherin en las últimas semanas, solo sirvió para preocuparse más. Tom solía desaparecer durante horas y Albus no tenía idea de dónde iría. Incluso si lo seguía de cerca, el chico desaparecía sin dejar rastro después de doblar una esquina. Como hasta el momento no había logrado localizar a dónde se dirigía, Albus revisó la biblioteca y los libros que Tom había estado tomando prestados, la mayoría de los cuales provenían de la sección restringida. El bibliotecario confirmó que Tom tenía un pase permanente firmado por Horace y que no había limitaciones sobre lo que podía leer. La sección restringida fue etiquetada así por una razón, y el profesor de transfiguración no se sintió cómodo con que ningún estudiante, y mucho menos Tom, tuviera acceso a parte del conocimiento que se podía encontrar allí. Con el permiso de Armando, Albus había retirado varios tomos que no tenían cabida en una escuela, algo que debería haber hecho hace décadas en lo que a él respetaba. Los libros sustraídos habían sido depositados en el despacho del director, unas 2 horas cuando su tarea estuvo terminada. No es que importe. Tom ya había tomado varios de ellos en préstamo en los últimos años. El conocimiento que poseía el niño a su corta edad era peligroso incluso para los magos más experimentados, y si Tom no tenía cuidado con lo que hacía con él, sería en su propio detrimento.
La magia oscura, como muchas de las cosas con las que se había topado, no debía ser explorada, y ciertamente no por un niño que no tenía las herramientas para contrarrestar los efectos que podría tener. No, los libros que explicaban estas estrategias y prácticas no habían sido tocados por Tom, y después de haber discutido sus preocupaciones con Rosalina, ella le aseguró a Albus que vigilaría al niño de cerca para detectar señales de que estaba recurriendo a las artes oscuras. Albus no sabía cómo lo sabía. Tom, desde el mismo momento en que lo conoció, exhibió tendencias y rasgos preocupantes, dos cosas que solo se convertirían en características más dominantes a medida que profundizara. Con lo introvertido que era el niño, sería casi imposible juzgar cuánta magia estaba intentando realizar. Eso será todo por hoy, anunció Albus cuando su tiempo juntos llegó a su fin, y no se sorprendió al ver que Tom fue el primero en salir de la habitación. Cuando el niño se fue, centró su atención en Minerva, que estaba a punto de obtener su dominio en la materia. La mujer parecía más cansada de lo habitual, su piel ligeramente más pálida y las ojeras alrededor de sus ojos hablaban mucho de la falta de sueño que estaba teniendo. Albus no tenía ninguna duda de que sus pensamientos estaban lejos de Hogwarts, y con el joven que lideraba la lucha contra Gellert en el continente, la violencia había aumentado exponencialmente en las semanas anteriores. Harry estaba demostrando ser un líder exitoso, sus victorias crecían en número, pero quedar como poco más que un testigo de los acontecimientos sin control sobre cómo se desarrollaban estaba pasando factura a su aprendiz. ¿Cómo estás, Minerva?, preguntó Albus. Ella le ofreció una sonrisa, y aunque él deseaba creer que era genuina, era forzada. Estoy bien, dijo ella con desdén y Albus la miró fijamente. Solo estoy preocupada. ¿Sobre Harry? Minerva frunció el ceño brevemente antes de asentir. Sí, respondió ella rápidamente. Hace unos días que no sé nada de él. Albus le ofreció una sonrisa comprensiva. Él sabía que era difícil para ella la ausencia de Harry y el papel fundamental que él desempeñaba en la guerra. Tómate el resto de la semana libre, le instó. Creo que unos días fuera del castillo te vendrán bien. Hace tiempo que no visitas a tus padres. Su tono no dejaba lugar a compromisos y Minerva evidentemente pensó que era mejor no intentarlo. Con un gesto de agradecimiento, se dirigió hacia la puerta y Albus la observó atentamente mientras salía. Ella lo había estado afrontando muy bien y él estaba orgulloso de ella por cómo lo había logrado, pero incluso las personas más fuertes flaqueaban en momentos como estos. Para Minerva, no fue una sorpresa haber llegado a ese punto, y Albus solo esperaba que visitar a sus padres la ayudara a distraerse de lo que estaba ocurriendo en el continente. Tenía sus dudas y deseaba poder hacer mucho más por ella. Pelele. Habiendo visitado Godric's Hollow anteriormente, Arcturus estaba algo conocido con él, incluso si su aventura anterior había sido para un asunto bastante sombrío. El pueblo era una de las pocas comunidades en Gran Bretaña donde tanto los mágicos como los muggles parecían vivir juntos en bastante armonía. Por supuesto, era famoso porque Gryffindor había vivido aquí, junto con muchas otras familias destacadas a lo largo de la historia. La última de las cuales fueron los Potter, quienes no ocultaron su tutela sobre el área. Con la petición de Harry firmemente en su mente, Arcturus había querido completar la tarea antes de pasar al motivo por el que había regresado a casa y no quería distraerse con nada más mientras realizaba sus negocios con Lord Macmillan. Arcturus nunca había pasado tiempo en compañía de muggles, pero incluso él podía ver que estaba vestido de manera extraña en comparación con quienes lo rodeaban, aunque no lo miraron dos veces. Evidentemente, estaban acostumbrados a ver atuendos de mago, y eso le sentaba muy bien al Lord Black. Al entrar a la iglesia, nos llevó muy poco tiempo localizar al sacerdote, que le ofreció a Arcturus una cálida sonrisa, gesto que poco ayudó a aliviar el malestar que sentía este último. Bienvenido, jovencito, lo saludó el sacerdote. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Arcturus sacó el fajo de billetes extraños que Harry le había dado y se lo tendió al otro hombre. Harry Evans me pidió que le entregara esto en nombre de él y de Charles Potter. La expresión del sacerdote se suavizó ante la mención de los hombres mientras aceptaba el regalo. Me preguntaba dónde se habían metido, suspiró. ¿Debo suponer que los habían enviado a luchar en esa terrible guerra? Arcturus ay. Sí, lo han hecho, confirmó, y el sacerdote murmuró en voz baja mencionando a un padre que vela por ellos. Arcturus no tenía idea de lo que el hombre estaba diciendo, pero no lo cuestionó. Los muggles tenían prácticas extrañas en verdad. Rezaré por ambos, dijo apasionadamente el sacerdote, y por ti, por supuesto. Por favor, hazles saber que estoy pensando en ellos. Arcturus ascendió antes de despedirse de la iglesia, su mente ahora podía concentrarse en lo que lo trajo a casa.
Había regresado a Grimmauld Place solo brevemente para quitarse la barba y vestirse de manera acorde con su posición. No sería apropiado llegar a la casa de los Macmillan con su túnica proporcionada por la igua que, sin importar el esfuerzo que hiciera Arcturus, tenía un aroma a muerte. Dorian no había estado allí, sin duda se había ido al hospital donde pasó gran parte de su vida, aunque todos los pensamientos sobre su hermana se olvidaron cuando se paró frente a la modesta casa perteneciente a la familia de su prometida. Los Macmillan eran lo que la mayoría consideraría una familia rica, pero en comparación con los Black, los Malfoy y los Longbottom, su fortuna sería poco más que una gota en el océano. No es que tal cosa fuera importante para Arcturus. Ciertamente no estaba interesado en Melania por ninguna otra razón ulterior más allá de la mujer misma. En realidad, no obtendría nada de lo que la mayoría de los otros señores buscarían con este matrimonio. No pediría ningún dote e incluso pagaría él mismo la boda. Todo lo que Arcturus buscaba era la mano de Melania, nada más. Aún así, sintió que una sensación de nerviosismo lo invadía mientras llamaba a la puerta principal. Había conocido a sus padres, pero no en una capacidad tal que le obligara a ejercer presión sobre ellos. Si Lord Macmillan efectivamente había accedido a reunirse con Selwyn para discutir un posible matrimonio, el hombre había menospreciado y faltado al respeto a Arcturus. Fue Lady Macmillan quien respondió, con expresión de sorpresa, pero también de alivio. Lord Black, suspiró, ofreciéndole una sonrisa a Arcturus. Estoy aquí para ver a su marido, Lady Macmillan, respondió brevemente Arcturus. La mujer ascendió y le hizo un gesto para que entrara. Su alivio fue reemplazado por el mismo nerviosismo que sintió Arcturus. ¿Ya vino Selwyn? Lady Macmillan meneó la cabeza. Él vendrá mañana a reunirse con mi esposo. Por favor, acérquese. La mujer se sintió intimidada por él, como la mayoría de los sangre pura, y con buena razón. La historia de los Black estuvo plagada de personajes bastante desagradables, cuyos pasos casi parecía decidida a seguir. Arturo, exclamó Melania mientras él entraba en la sala de estar, despejando rápidamente la distancia entre ellos y arrojándose a sus brazos. El señor negro no hizo nada más que disfrutar de su presencia, su aroma llenaba su nariz y lo relajaba considerablemente. La había extrañado más de lo que él mismo había pensado. ¿Recibiste mi carta? Arcturus ascendió y entrecerró los ojos al ver al hombre que entró para ver qué era la conmoción. Al ver a Arcturus, Lord Macmillan tragó profundamente. Ese señor negro, lo saludó con una rápida reverencia. Arcturus ensanchó las fosas nasales con irritación. La vista de aquel hombre ponía a prueba el control que tenía sobre su temperamento. Creo que tenemos cosas que discutir, ¿no? Macmillan ascendió y le hizo un gesto a Arcturus para que tomara asiento en el sofá. Lo hizo mientras Melania se negaba a soltar su brazo y Arcturus fulminó con la mirada al padre de la mujer. Me gustaría que me expliquen por qué estás incumpliendo nuestro acuerdo. Macmillan meneó la cabeza frenéticamente. No tenía intención de hacerlo. Selwyn, me está amenazando. ¿Amenazándote? Gruñó Arcturus. Macmillan está de acuerdo. Dice que si no caso a Melania con su heredero, él y sus amigos se sentirán ofendidos conmigo. Selwyn no tiene amigos, resopló Arcturus. ¿Pero y si los rumores son ciertos? Preguntó Macmillan preocupado. Arcturus frunció el ceño interrogativamente y Melania le apretó el antebrazo. Algunos de los otros señores afirman que Selwyn está tratando de convencerlos de que apoyen a Grindelwald, explicó. Arcturus tarareó. Si Selwyn creyera que Grindelwald está ganando, se pondría de su lado. Entonces, ¿ya lo estás apoyando? Macmillan se encogió de hombros. No lo sé, pero sus amenazas no parecen vacías. Entonces me ocuparé de él, declaró Arcturus. Llegará mañana. Sí, lo es, confirmó Lady Macmillan, pero temo que sea demasiado tarde. Dijo que nos traerá un contrato para que lo firmemos. No tienes por qué preocuparte por Selwyn, dijo Arcturus con desdén. Pero cuando regrese, lo intentará de nuevo. La mandíbula de Arcturus se tensó ante el pensamiento. Hasta que él y Melania se casaron, Selwyn podía hacer lo que quisiera para convencer a los padres de ella de que aceptaran sus deseos, siempre y cuando fuera dentro de la ley. No es que tal cosa importe a alguien como Selwyn, aunque al reflexionar sobre ello, Arcturus tuvo una idea brillante arrepentida. Cásate conmigo, pidió, sonriendo mientras los ojos de Melania se agrandaban. No podemos casarnos así como así, Arcturus, resopló, y sus mejillas se enrojecieron ligeramente. Sí, podemos, replicó. Solo necesitamos que estén tus padres y mi hermana, y creo que tal vez conozcas una forma de hacerlo mañana. Mañana. Gritó Melania. Ni siquiera tengo vestido.
Podrías llegar en el mismo estado que un elfo doméstico y no me importaría, afirmó. Podemos hacerlo ahora y celebrar una boda de verdad cuando tengamos tiempo para planificarla. Melania estaba abrumada, pero seguía sonriendo, algo que Arcturus tomó como una buena señal mientras miraba interrogativamente hacia su padre. Cuando nos casemos, tu hija será negra y estará bajo la protección de mi casa, al igual que el resto de tu familia, explicó Arcturus. ¿Qué tal un contrato o un dote? Preguntó preocupado Lord Macmillan. Arcturus meneó la cabeza. Olvídate de ambos, le instó. No exijo una dote y tu hija tendrá todo lo que pueda desear. No es necesario que haya un contrato. Lord Macmillan quedó desconcertado. La mayoría de los otros señores de un estatus similarmente superior al de los Macmillan exigían un dote bastante lucrativo para poder casarse con un miembro de su familia. ¿Estás seguro de esto? Presionó. Sí, respondió Arcturus con firmeza, provocando una sonrisa en el hombre. Entonces, por supuesto, aceptaré, siempre y cuando esto sea lo que mi hija quiere. Melania ascendió, mientras Radiante continuaba aferrada al brazo de Arcturus. Mi única pregunta es, ¿cómo planeas encontrar a alguien que los case a los dos con tan poca antelación? Arcturus resopló para sí mismo, agradeciéndole a Harry por pedirle que completara su tarea por él. Pelele. No había sido difícil para Harry entrar a Ucania solo, pero hacerlo con cientos de personas más no pasaría desapercibido, por lo que una invasión sigilosa derrotada por un golpe rápido era casi imposible. Las defensas aquí no se parecían a ninguna otra a la que se había enfrentado, las mismas que se usaron para proteger a Rusia, según Petro, y Grindelwald solo las había reforzado. No, el enfoque que las fuerzas de la IGU habían utilizado hasta ahora no funcionaría aquí. El traslado sería demasiado peligroso y las pérdidas serían enormes. Ucania era mucho más grande que los Países Bajos y Dinamarca, y se habían hecho muy pocos esfuerzos para evitar que tomaran Finlandia. Aquí fue diferente. Era evidente que Grindelwald estaba interesado en conservar esta tierra y continuar con su amenaza de una invasión rusa. Aún no había intentado hacerlo y Harry tenía sus dudas de que lo hiciera, pero la presencia de sus fuerzas en la frontera rusa no era algo que pudiera ignorarse o dejarse sin control. Esto dejó a Harry y al resto de sus hombres en una posición precaria. Simplemente no podía abandonar el plan de tomar Ucrania, pero hacerlo sería un asunto prolongado. Suspensó mientras acariciaba la cabeza de su compañero, la serpiente hacía una rara aparición ahora que los dos estaban solos. Era realmente una criatura extraña. Bajo sus dedos se sentía sólido, pero en cualquier momento su mano podía atravesarlo como si fuera una especie de fantasma, y Harry ni siquiera podía comenzar a comprender qué magia poseía. Estaba al tacto cálido y no resultaba amenazante para él, pero en su interior había más que un indicio de peligro potencial. Aún así, era poco más que una cría, y aunque ya era grande, la serpiente estaba en su infancia. ¿Debemos dejar este lugar? La serpiente silbó suavemente, las palabras aún no eran discernibles, pero ahora parecía entenderlo cuando le habló. Fue una mejora desde su primer encuentro, la idea trajo una sonrisa divertida a los labios de Harry. La serpiente había sido tan hostil, que incluso había intentado hacerle daño, pero ahora, miraba a Harry en busca de protección mientras se familiarizaba con el mundo. Vamos, vayamos a algún lugar cálido. La serpiente siseó emocionada, provocando una risa del hombre mientras acariciaba su cabeza una vez más. No había ninguna indicación de si era macho o hembra, por lo que Harry aún no le había dado un nombre. Con una última mirada alrededor, Harry desapareció del Capitolio para informar a Petro su decisión sobre lo que harían a continuación. El respiro que se les había dado a los hombres de luchar durante las últimas semanas ya había terminado, y cuando llegó al campamento que su segundo al mando llamaba hogar, le ofreció al hombre un asentimiento. Tomaremos la frontera mañana, declaró Harry, recibiendo una ovación de alivio de los rusos y una palmada de aprobación en la espalda de Petr. Si Harry pudiera hacer las cosas como quisiera, cada país que le quitaran a Grindelwald sería tan simple como los demás, pero sabía que algo así no podía durar. No, tendrían que luchar por cada centímetro de terreno que ganaran de ahora en adelante, derramar más sangre que nunca antes, con la única gracia salvadora de que ahora eran ellos los invasores, y no la fuerza que había estado esperando en la frontera francesa. La ofensiva comenzaría mañana y, como Harry ya había prometido, se aseguraría de que a Grindelwald y sus fuerzas no se les concediera ni un momento de paz. Continuará. Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 74. Invasores. Dorea todavía estaba conmocionada por la llegada arrepentida de su hermano la noche anterior, y más aún porque solo horas después, se encontró en una iglesia mugle de todos los lugares posibles viéndolo casarse.
Ella sabía de su incipiente relación con Melania, pero desde que él se fue a la guerra, no había mencionado a la mujer en ninguna de sus cartas. Arcturus nunca había expresado abiertamente el afecto que sentía por la mujer que estaba frente a él, pero la expresión de absoluta alegría que mostraba ahora lo decía todo. Su hermano estaba enamorado de esta mujer y, a juzgar por la similar sonrisa radiante de su futura cuñada, el sentimiento era mutuo. Doria estaba feliz por ambos, feliz de que a pesar de la miseria que se había apoderado del mundo mágico, estaban aquí y podían celebrar el amor que tenían el uno por el otro, aunque no podía evitar permitir que sus propios pensamientos vagaran cierto hacia Mago, que a menudo ocupaba su mente. Se imaginó que era ella quien estaba de pie en el altar, mirándolo mientras él miraba a Doria de la misma manera que Arcturus miraba a Melania. Se imaginó que era Charlus quien había regresado para reclamarla, la sensación la llenó de calidez antes de alejarse de su fantasía. No, ese día era para su hermano y la mujer con la que se iba a casar, pero eso no impidió que sus propios pensamientos la molestaran. Charlus ni siquiera había mencionado el matrimonio, las cartas entre los dos eran poco más que asegurar que el otro estaba bien, cada uno de ellos aparentemente evitando cualquier discusión sobre qué futuro, si es que hay alguno, podrían tener juntos. Doria no se hacía ilusiones de que su enamoramiento de ese hombre había comenzado cuando ella era apenas una niña, cuando Charlus le había mostrado el tipo de persona que era después de haber luchado contra sus propios compañeros de casa para mantenerla a salvo. Por supuesto, Harry Evans también había estado allí, pero ella solo había tenido ojos para Charlus, y eso no había cambiado en todos los años que habían pasado. Casi se había convencido de que solo había sido un flechazo de colegiala, algo que pronto pasaría y para mejor. Su padre nunca habría aceptado que se casaran, por lo que Doria nunca había considerado que tal cosa fuera posible, pero luego ella y Charlus se encontraron en el callejón Diagon, y fue como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Inmediatamente, se sintió como una niña de 14 años otra vez, y aunque sabía que debería haber rechazado su oferta de acompañarla a través del callejón, no lo hizo. Doria no había podido negarse su compañía, y ese enamoramiento de colegiala se había convertido en lo que sentía ahora. Ella meneó la cabeza casi divertida. ¿Charlus siquiera lo sabía? ¿La seguía viendo como aquella chica tonta que tuvo que rescatar? Doria esperaba que no. Lo que él había hecho por ella ese día le había dado el coraje para defenderse, y por eso siempre estaría agradecida, pero no quería que pensaran así de ella. Quería que Charlus la viera como la mujer en la que se había convertido, y aunque había luchado contra el impulso de hacerlo, estaba muy tentada de preguntarle a Arcturus cómo estaba el señor Potter. Hacerlo despertaría las sospechas de su hermano, pero a ella no le importaba. Volvería a ser el hermano mayor protector, pero Doria estaba segura de que eventualmente daría su aprobación. Una vez más tuvo que dejar esos pensamientos de lado. Allí estaba ella, fantaseando con algo que quizás nunca sucedería y, sin embargo, no podía evitarlo, aunque no tenía idea de si Charlus sentía lo mismo. Pelele, ¿estás seguro de esto?, preguntó Harry mientras él, Petr, Charlus y los otros comandantes elegidos para comenzar la invasión de Ucrania se apiñaban unos contra otros mientras miraban el mapa de las posiciones conocidas de los hombres de Grindelwald en la frontera. El ruso hay. No podemos esperar entrar en el país y tomarlo tan fácilmente, respondió. Lo mejor es que avanzamos por aquí y establecemos una posición defendible, explicó, señalando una zona fuertemente fortificada en la frontera. ¿Cuántos hay ahí?, preguntó Charlus. No más de 100 hombres, le aseguró Petr. Una vez que los tomemos, nos atacarán por todos lados y debemos mantenerlos a raya. Esta es nuestra mejor oportunidad de abrirnos paso. Si fracasamos, será mejor abandonar nuestros esfuerzos aquí. No, no podemos fallar, resopló Harry. Las fuerzas de Ligu habían estado allí durante semanas y no era conveniente simplemente abandonar la posición. Necesitaban hacer su movimiento ahora, antes de que fuera demasiado tarde. ¿A cuántas personas podemos acercar sin que nos vean?, preguntó Harry. Petr meneó la cabeza con tristeza. 12 como máximo, si seguimos este camino, explicó mientras recorría el mapa con el dedo. Si hay más, nos verán. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Estarían considerablemente superados en número y dependerían del elemento sorpresa. Por lo que Petr ya había explicado y por lo que Harry había visto, esa era la única opción viable para un ataque. Hacerlo desde cualquier otro punto sería inútil y los refuerzos llegarían antes de que pudieran abrumar la posición. Aún así, el único enfoque era arriesgado y fácilmente podría salir mal si no tenían cuidado. Está bien, dijo Harry. Mantendremos nuestra presencia oculta tanto como podamos y esperamos poder acercarnos lo suficiente antes de que nos noten. ¿Tienes tu capa?,
Le preguntó a Charlus. El señor Potter se movió sombríamente, dándose una palmadita en el bolsillo. Entonces tú y yo abriremos un camino y el resto de los hombres nos seguirán cuando terminemos, decidió Harry, indicando la ruta que tomarían. No podremos vernos, pero yo me mantendré a la derecha y tú a la izquierda. No dejes ningún cuerpo donde pueda ser visto y no actúes a menos que estés seguro de que nadie lo notará. Entendido, respondió Charlus mientras se quitaba la capa. El resto de ustedes nos darán 10 minutos de ventaja antes de seguirnos. Si todo sale mal, deberá abandonar el plan por completo. Los otros comandantes no parecieron estar contentos con esto, pero ninguno discutió. Entonces esperemos que todo salga bien, resopló Petro, dándole una palmada en el hombro a Harry. Avísanos cuando estés listo y yo recogeré al resto de los hombres. Bueno, no hay mejor momento que el presente. Terminamos con esto de una vez. Charlus se acercó antes de desaparecer dentro de los confines de su capa, y Harry lanzó un hechizo desilusionador sobre sí mismo. Buena suerte, Evans, gritó Petr. ¿Estás seguro de esto? Susurró Charlus. No, respondió Harry honestamente, pero no tenemos otra opción. Sacó el cuchillo que Nicholas le había regalado mientras él y un silencioso Charlus caminaban por el camino que había sido marcado en el mapa. La posición que habían elegido tomar se alzaba frente a ellos, la mayor parte bajo tierra, pero con un gran techo encimadado tallado en hielo. La dificultad para tomarla sería llegar a las fortificaciones sin ser descubiertas. Una vez que lo hubieran logrado, sin embargo, comenzaría la verdadera lucha. El primer hombre al que se acercó Harry fue silenciado con un movimiento de su varita antes de que su espada acabara rápidamente con él. Mientras Harry lo hacía a un lado y lo llevó hacia un bosquecillo de árboles ocultos a la vista, recordó que no había discutido cómo Charlus despacharía a aquellos con los que se cruzara. No es que fuera una preocupación. Charlus no era tan tonto como para hacer algo que pudiera llamar la atención sobre ellos. Sus pensamientos resultaron ser correctos solo un momento después, cuando continuó su camino y observó cómo el siguiente guardia a la izquierda se desplomaba en el suelo, luchando con su túnica que parecía haberse apretado alrededor de su cuello. El hombre no emitió ningún sonido mientras su rostro se enrojecía antes de caer flácido, y Harry observó cómo el cadáver aparentemente se movía por su propia voluntad lejos de donde podría ser encontrado. Hasta ahora, las cosas iban bien, y en los minutos siguientes, Harry se cobró otras 3 vidas y Charlus otras 2 antes de encontrarse frente a la posición fortificada. A tientas, Harry logró localizar a Charlus, quien jadeó ante el contacto inesperado, pero no lo suficientemente fuerte como para ser notado. Los demás llegarán en 2 minutos, voy a provocar una distracción para darles un poco más de espacio para respirar. Ten cuidado, susurró Charlus preocupado. Harry asintió, un gesto que el otro no habría visto, pero lo hizo de todos modos, antes de rodear con cuidado la cúpula que sobresalía. Como hacía tanto frío, solo había 2 hombres vigilando la entrada exterior, lo que significaba que el resto se mantenía caliente dentro. Serviría como beneficio para empezar, pero luchar dentro del constructo no era una opción. No podría arriesgarse a que lo destruyan, o sus esfuerzos serán en vano. Harry necesitaba atraer a los que estaban dentro, pero no antes de que sus propios hombres estuvieran en una posición ventajosa, y no al aire libre donde serían fácilmente eliminados desde el terreno más alto y en su mayoría abierto que los rodeaba. Con eso en mente, se deslizó alrededor de los guardias y hacia la derecha de la entrada, donde podía ver el interior del área que había sido excavada. Era una impresionante caverna excavada en la tierra, con un fuego rugiente en el centro de la habitación y una vista de 360 grados hacia el exterior. En el interior, los muros habían sido reforzados considerablemente y los hombres que se asomaban desde los numerosos puntos de observación estaban bien protegidos. Probablemente había protecciones adicionales en su lugar para ofrecer mayor defensa a cualquier ataque desde el exterior, pero aparentemente, no se había tenido en cuenta la posibilidad de que alguien lograra ingresar. Harry meneó la cabeza ante el descuido. Era algo que arreglaría tan pronto como él y sus hombres ocuparían el espacio de forma segura. Sabiendo que solo tenía unos segundos antes de que notaran la llegada de sus propias fuerzas, apuntó su varita hacia las piedras que actuaban como escudo alrededor de la base del fuego. Con solo una pequeña manipulación, se rompieron, provocando que las llamas se derramaran fuera de sus confines. Uno de los guardias gritó en alemán para llamar la atención de uno de sus compañeros, quien resopló irritablemente mientras se acercaba a la porción rota de rocas, apuntando su varita hacia ellas, solo para ser envuelto por las llamas que comenzaron a extenderse rápidamente por el suelo. Sus gritos alertaron a los demás sobre su difícil situación, y aunque hicieron todo lo posible para apagar las llamas, fallaron.
Los propios esfuerzos de Harry contrarrestaron a los de ellos. Los gritos continuaron hasta que el hombre cayó al suelo, inmóvil, y el olor a carne quemada llenó la habitación mientras el fuego continuaba propagándose. Una vez más, los guardias intentaron controlarlos y su trabajo se volvió desesperado. Aún así, Harry persistió, reavivando las llamas que lograron apagar hasta que se convirtió en una causa perdida para los guardias. Cuando la mayor parte de la habitación estaba en llamas, huyeron ante la insistencia de uno de los hombres al mando, cuyas túnicas estaban bastante quemadas y la piel expuesta tenía un doloroso color rosa. «Fuera, fuera, fuera», gritó. A los demás no hubo que decírselo dos veces. Salieron de la caverna al aire libre, donde fueron inmediatamente atacados por los hombres de Harry, que habían aprovechado la distracción para su beneficio. Apagando rápidamente el incendio que había provocado, Harry se quitó su hechizo desilusionador antes de lanzarse a la refriega. La lucha ya era feroz y los hombres que habían escapado de las llamas recibieron la peor parte. Tan desorientados como estaban, habían evitado una muerte dolorosa solo para encontrarse con el camino de otro, y tal como Harry y Petra habían entrenado a sus fuerzas para que fueran, no hubo cuartel, ningún momento para recuperar el aliento y mucho menos para prepararse para una batalla. Aún así, lucharon duro, y Harry tuvo que girar la cabeza hacia un lado para evitar una maldición que se desataba antes de desviar otra hacia un enemigo cercano que le había apuntado con su varita. El hombre se desplomó en el suelo y sus gritos resonaron en toda la extensión de tierra abierta. El primer atacante lo siguió solo un momento después, desprovisto de su brazo derecho desde debajo del codo. Otro atacó a Harry, moviendo los brazos salvajemente, aparentemente había perdido su varita. El intento, sin embargo, fue torpe, y Harry solo tuvo que esquivar al hombre, clavando su espada en la caja torácica de su enemigo mientras lo hacía, aunque no hubo tiempo para ver los resultados de su trabajo. Se dispararon dos hechizos hacia él, uno alto y otro bajo. Instintivamente, se apareció y apareció detrás de los hombres que lo habían enviado en su camino. Una vez más, implementó su espada, cortándola en la parte posterior del cuello de uno de los hombres mientras lanzaba hacia el otro. Su hechizo arrojó al atacante contra el suelo congelado. El sonido del cráneo del hombre al romperse fue desagradable y le recordó a Harry cuando la Bludger de Dobby le rompió el brazo. No habría ningún esqueleto que pudiera salvar a este hombre, sin embargo, el impacto lo había matado instantáneamente. Con ambos hombres muertos, Harry fijó su mirada en otro objetivo, su siguiente hechizo abrió un enorme corte en el rostro de un hombre que intentaba maldecir a Charles por la espalda mientras el señor Potter se defendía de otros tres hombres. Con un rugido, una explosión desgarró el aire, y los hombres con los que Charles se había enfrentado ya no existían, sus extremidades estaban esparcidas por el suelo. Habiendo sido tomados por sorpresa de manera tan espectacular, la resistencia de los defensores se había reducido a solo unos pocos capaces de luchar, los demás estaban dispersos por el campo de batalla improvisado, inmóviles y sin vida. Solo un momento después, no quedó ninguno. Las fuerzas de la IGU habían conseguido una victoria decisiva, pero no podían darse el lujo de celebrarla. El alboroto causado sin duda habría alertado a otros que se encontraban cerca y, para evitar ser emboscados, necesitaban actuar rápido. Todos dentro, ordenó Harry, guiando el camino hacia la fortaleza que los hombres ahora muertos habían abandonado. Todos, acérquense a las ventanas y cuiden la entrada. El grupo al que señaló obedeció de inmediata y se alineó contra las paredes, atentos al enemigo que sin duda tomaría represalias antes de lo que a Harry le gustaría. ¿Cuántos están heridos?, preguntó Harry a Petro, quien se había encargado de comprobar cómo estaban los hombres. No demasiados, aseguró el ruso. Son unos cuantos cortes y huesos rotos, en su mayoría. Harry ascendió, aliviado de que aparentemente no hubiera ninguna emergencia. Dejando a Petre con su trabajo, Harry pasó a hablar con Charles, quien estaba hablando con Reggie Gilberts. Tenemos que arreglar este lugar, declaró. Si ustedes tres se concentran en los daños causados por el fuego, yo me pondré a trabajar en algunas defensas mágicas y lo haré rápido. No lo dejarán pasar. No fue hasta que Harry se alejó del trío y fue a comenzar su propia tarea que se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre. Se la limpió de la misma manera casual como lo hubiera hecho si hubiera sido suciedad después de una práctica de Quidditch en Hogwarts. ¿Cómo habían cambiado los tiempos? La muerte ya no resonaba con él. Él negó con la cabeza. No, lo sentía, el peso seguía tan pesado sobre él como siempre, simplemente se había acostumbrado al peso ahora. Era un pensamiento morboso, pero una observación que no podía negar, y cuando comenzó su propio trabajo, su atención se centró en él con relativa facilidad y sin que lo obstaculizara el derramamiento de sangre que había terminado apenas unos momentos antes.
Pelele. Se había convertido en la fuente de su frustración durante los meses que había estado intentando identificar quién era Weber, y a pesar de todos sus esfuerzos, Eleanor no estaba más cerca de lograrlo. Desde los hombres que organizaron el duelo no autorizado, hasta otro que parecía recolectar oro en nombre de su objetivo, hasta uno que depositó el oro en una sucursal de Gringotts en Múnich, hasta donde se encontraba ahora, aún no había visto ni un pelo de Weber. Finalmente, el hombre de Múnich la había traído allí, a una tienda a poca distancia del bar donde había comenzado su viaje cuando llegó a Alemania. La habían arrastrado de un lado a otro, hasta que finalmente se encontró con que la habían tirado a través de un bucle. Eleanor había esperado que esta fuera su última parada, que Weber hiciera acto de presencia, pero no lo hizo y ahora ella creía que nunca lo haría. Quienquiera que fuese este hombre sabía cómo ocultarse y nunca se vio involucrado directamente en los acontecimientos ilícitos de sus propias actividades. De cierto modo, Eleanor lo admiraba por su innegable brillantez, pero más que nada, lo odiaba. Lo único que había logrado era recorrer las personas y los lugares más desagradables que Alemania tenía para ofrecer en su mágico submundo, pero no se rendiría. Puede que aún no hubiera encontrado a Weber, pero al escuchar las conversaciones que había oído, al menos había establecido algunas pistas y descubierto nuevos caminos para explorar. Por mucho que le molestara tener que empezar desde cero, no había otra opción que hacer. Aquí, ella simplemente estaba perdiendo el tiempo en un sótano que su último eslabón en la cadena usada para responder cartas y, ocasionalmente, agarrar algún artículo que alguien quería comprar en la tienda de arriba. No importaba si alguna de estas cartas era de Weber. Si no estaba dispuesto a reunirse en persona, no iba a divulgar nada importante por escrito a alguien que todavía estaba en un escalón más bajo en la jerarquía de su organización. No, el tiempo y los esfuerzos de Eleanor se emplearían mejor en otra cosa, y no entre los polvorientos artefactos de aquí. Se sintió aliviada de tener otras opciones, e incluso fascinada por algunas de las cosas que había escuchado, aunque no esperaba que fueran agradables. ¿Cómo podría algo tan ilegal ser tan placentero? De todas formas, empezaría de nuevo en algunos aspectos y escucharía cualquier palabra sobre los hoyos de combate que había mencionado el anticuario alemán. Quizás Evans ya había estado allí. Eleanor dudaba que los hombres fueran a enfrentarse a los dragones, pero Evans tenía que aprender a luchar contra uno en algún lugar, y ¿por qué no en un club ilícito donde hombres y bestias luchaban entre sí? Pelele. ¿Está seguro de esto, Lord Black? Preguntó preocupado Michael Macmillan. Sin duda, el hombre se sintió intimidado por Selwyn, pero Arcturus no. Lo aplastaría como si fuera una hormiga debajo de su talón. Solo haz tu parte, instó Arcturus. Ese cabrón se cagará encima cuando yo aparezca. Lord Macmillan avanzaba, aunque no parecía estar del todo convencido. En realidad, el hombre tenía poca experiencia sobre cómo operaban los Blacks. Seguramente había oído los rumores, lo que explicaba su disposición un tanto nervioso al respecto. Bueno, estará aquí en unos minutos, así que debo prepararme para su llegada, decidió Michael, despidiéndose de la cocina donde esperaría el momento perfecto para intervenir. A veces, el momento lo era todo, y tratar con Selwyn era algo que Arcturus deseaba saborear. Ojalá mi marido le hubiera dicho a Selwyn que se fuera a la mierda desde el principio, suspiró Lady Macmillan. Me sorprende que no lo hayas hecho tú mismo, respondió Arcturus divertido. La mujer había sido una rosier antes de casarse con su marido. Quizás Selwyn lo había olvidado o simplemente se había vuelto demasiado atrevido para su propio bien. Yo también estuve tentada, pero no creo que a mi marido le guste que yo invada su masculinidad. Por eso le pedí a Melania que te escribiera a ti. Arcturus resopló. Lady Macmillan resultó ser un producto de su apellido de soltera y su astucia se mantuvo intacta. ¿Qué planeas hacer con Selwyn? Bueno, si fuera por mí, lo maldeciría hasta casi matarlo, pero no creo que sea la mejor manera de comenzar una vida de casado. No, no lo creo, dijo Lady Macmillan riendo. Creo que mi hija preferiría que no te enviaran a Azkaban. ¡Qué vergüenza!, murmuró Arcturus, provocando una sonrisa en su suegra. Ah, creo que está aquí, anunció. Trata de controlar tu temperamento, añadió antes de salir de la habitación para ser de anfitriona obediente. Esta noche fue poco más que un espectáculo de máscaras, pero Arcturus estaba decidido a descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar Selwyn para conseguir lo que quería. Escuchó mientras el hombre era conducido al comedor. Sus palabras ya estaban cargadas de falsa amabilidad. Vaya, te has convertido en una jovencita preciosa, le dijo Selwyn a Melania. Estoy segura de que serás una esposa obediente para mi hijo. Eso es lo que piensas, murmuró Arcturus para sí mismo, flexionando los dedos mientras ansiaba alcanzar su varita y maldecir al hombre.
Quizás deberíamos disfrutar de la cena antes de discutir asuntos familiares, sugirió Lady Macmillan. Por supuesto, concordó Selwyn. El hombre disfrutaba de la incomodidad que estaba infundiendo dentro de la familia, y una vez más Arcturus quiso estrangularlo. Selwyn era poco más que un matón que encontraba alegría en la miseria de los demás. Tenía sentido que seguía a Grindelwald. El hombre no sería tan atrevido si no tuviera hombres más fuertes que él para defender su causa. Desafortunadamente para Selwyn, Arcturus no temía a Grindelwald ni a ninguno de los tontos que le servían. Lo que Selwyn no sabía es que él sería el que se dejaría intimidar, que su absurdo intento de intimidar a los Macmillans terminaría con él encogido bajo la mirada de Arcturus. Durante la comida no se habló mucho, algo que Arcturus agradeció, ya que enseguida se dio cuenta de que no podía confiar en que su temperamento no se descontrolara si Selwyn continuaba como lo había hecho. Sin embargo, cuando terminaron el postre y sirvieron el café, el hombre ya no tuvo paciencia. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo con sencillez. «Deseo que tu hija se case con mi heredero. Por favor, no me lo hagas difícil, Macmillan. Ambos sabemos que conseguiré lo que quiero». «No», respondió Lord Macmillan, con voz vacilante aunque su tono era firme. Selwyn se rió entre dientes, y Arcturus imaginó que el hombre estaba mirando lascivamente a su compañero señor. «¿Crees que tienes otra opción?», preguntó con incredulidad. «Podría hacerte la vida muy difícil. No pretendemos que no sepas quién soy más cercano a ti ni quién está ganando esta guerra. Es solo cuestión de tiempo antes de que Gran Bretaña sea tomada, y tu decisión de esta noche puede muy bien decidir el futuro de tu familia». Hubo una pausa antes de que Lord Macmillan volviera a hablar. «No es posible que tengas lo que deseas», suspiró. «Mi respuesta es no». Selwyn rió sin humor. El sonido del pergamino crujiendo se escuchó solo un segundo después. «Firmarás este contrato, Macmillan, y estarás agradecido de que te haya pedido muy poco. Solo tienes que pagar una dote de 500 galeones y tu hija estará protegida durante el resto de sus días. Si no lo firmas, esos días serán muy pocos para todos vosotros. No le debes nada a Black y él no está aquí para reclamar sus derechos». Arcturus apretó los dientes al entrar al comedor habiendo escuchado suficiente de Selwyn, quien ya se había tomado demasiadas libertades en lo que a él respetaba. «Oh, estoy aquí», gruñó Arcturus. Selwyn ciertamente no esperaba este desarrollo, su comportamiento cambió inmediatamente cuando vio a Lord Black. Arcturus se alegró de ver al hombre vacilar, y ahora realmente lo haría retorcerse. «¿Crees que puedes venir aquí e intimidar a mi esposa y a su familia para que se casen con uno de tus hijos tontos? No sé qué clase de estupidez te han inculcado, Selwyn, pero parece que ha olvidado que yo soy Lord Black y me has cabreado». Selwyn se recuperó rápidamente de su sorpresa, su expresión era de irritación mezclada con miedo. «¿Tu esposa?», se burló. «Mi esposa», dijo Arcturus con firmeza. Selwyn respondió. «Te arrepentirás de esto, Black», dijo, mirándolo con picardía. «Ambos sabemos quién va a por ti». «No lo veo aquí», respondió Arcturus con calma. «Tampoco lo he visto en el campo de batalla. Me pregunto si Grindelwald es más cobarde de lo que pensaba». «No estoy huyendo de él, Selwyn. Sus días están contados, pero dile de mi parte que sabe dónde puedo encontrarme. Dile que le dije que se jodiera y tú, Selwyn, puedes hacer lo mismo, llorón de mierda». La mandíbula de Selwyn se apretó ante el insulto, pero como era de esperar, el hombre no hizo nada. Curiosamente, su expresión se transformó en una de diversión mientras se levantaba. «Bien hecho, Black», dijo con una reverencia. «Tal vez, si tienes suerte, vivas para ver tu locura. Tal vez incluso te arrepientas de tus acciones de esta noche». «Lo único de lo que puedo arrepentirme es de no haberte matado ahora», respondió Arcturus con frialdad, mientras sus dedos volvían a moverse hacia su varita. Evidentemente, Selwyn captó el mensaje y salió de la habitación dejando a Arcturus reflexionando sobre sus últimas y siniestras palabras. «Bastardo», se quejó, y su humor mejoró considerablemente cuando Melania lo envolvió con sus brazos. «Gracias, Lord Black», dijo Macmillan sinceramente. Arcturus se desanimó mientras sacudía la cabeza. «Ahora somos familia». «No hace falta que me llames Lord Black», insistió. Lord Macmillan se acercó con aprecio y su esposa le dio a Arcturus un beso en la mejilla. «Gracias, Arcturus», dijo ella sonriendo feliz. «No creo que nuestra hija hubiera podido elegir a un hombre mejor para ella. Al menos no es un Selwyn», bromeó Melania, sonriéndole a su marido. «Supongo que esto servirá». Arcturus rió divertido.
A pesar de su naturaleza a veces tranquila, Melania nunca se había sentido intimidada por el nombre que llevaba, ni había mostrado ningún juicio por las acciones de su padre, su hermano y su hermana mayor. No, ella solo se había preocupado por él, había estado allí para él cuando su mundo se estaba desmoronando a su alrededor, y no había nada que él no hiciera por ella si estuviera en su poder. La boda que tuvieron no fue lo que ninguno de los dos había imaginado, pero ahora estaban casados, y para bien o para mal, Arcturus no lo hubiera querido de otra manera. Su nueva esposa tampoco lo haría, a juzgar por la sonrisa que le dedicó. Pelele. La sangre aún no se había coagulado en el suelo afuera cuando Harry y sus hombres se encontraron defendiendo su posición. Su evaluación de que se les concedería un breve respiro solo resultó ser correcta. Jaxley, Gilbert y Charlus habían logrado reparar la mayor parte del daño causado por el fuego, y Harry había erigido algunas defensas adicionales que serían difíciles de violar, pero hubiera preferido un poco más de tiempo. Aún así, cuando el enemigo se daba cuenta de que no tenía posibilidad de recuperar la posición, se daba por vencido y él regresó a su trabajo, fortificando aún más la base. No estarían dispuestos a seguir siendo eliminados en masa como estaba sucediendo ahora, por lo que sería necesaria una retirada, aunque ciertamente estaban decididos a desalojar a las fuerzas de la Igua. La tierra por la que luchaban estaba dentro de la frontera con Ucrania y estar allí le daba a Harry y a sus hombres acceso al resto del país que Grindelwald todavía controlaba, algo que cambiaría más temprano que tarde si Harry se salía con la suya. Lo que hizo que esta tarea fuera más difícil fue la inmensidad de la tierra y la gran cantidad de enemigos a los que se enfrentaban. Entre el lugar donde se encontraban y Kiev había cientos de kilómetros, muchos de los cuales podrían ser ocupados por las fuerzas de Grindelwald. Para tomar Ucrania, tendrían que abrirse paso a través del país y, para ello, primero necesitaban consolidar su control allí. Están dando vueltas. Gritó Jaxley desde su posición. Harry ascendió, volviendo su atención a la entrada de la caverna. Aunque había añadido protecciones adicionales, estas no se mantendrían indefinidamente ante un ataque decidido. Charlus. Gritó. Harry ni siquiera necesitó darle más instrucciones al hombre mientras cruzaba la habitación y caminaba hombro con Harry hasta que llegaron a la abertura. Harry se movió hacia la izquierda mientras Charlus tomaba la derecha. El primer hombre que rodó la cúpula en dirección a Harry murió instantáneamente, su propia columna vertebral fue empujada hacia arriba y lejos de su cráneo. Se desplomó en el suelo justo cuando uno de sus compañeros doblaba la esquina, solo para ser lanzado hacia atrás y quedar con un enorme agujero en el pecho. Habiendo presenciado lo que les sucedió a los dos hombres, todos los demás que pudieron haberse acercado aparentemente pensaron que era mejor no hacerlo, y después de casi 2 horas de estar bajo ataque, la ola contra las fuerzas de Igua se detuvo. Sus enemigos habían sufrido suficientes pérdidas por un día, pero regresarían. Los hombres que se encontraban en la caverna dieron un suspiro colectivo de alivio. Habían tomado una posición clave y habían sobrevivido a la represalia, pero su trabajo apenas había comenzado. A partir de aquí todo se volvería más difícil. Tómense unos minutos para recomponerse, instruyó Harry, y luego continuaremos consolidando nuestra posición aquí. Si tienen hambre, coman. Si tienen sed, beban. Serán unos días muy largos mientras nos establecemos. Estaban cansados, la mayoría de los cubiertos de la mugre y la suciedad que solo trae la batalla, pero estaban de buen ánimo, y eso contaba para todo después de lo que habían enfrentado. Bien hecho, añadió Harry con sinceridad. Estoy orgulloso de cómo te las has arreglado hoy. ¿Alguna otra derrota o lesión? Le preguntó a Petr, que se había acercado. El ruso meneó la cabeza. Niet, es una buena posición para nosotros. Harry asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Por más temporal que esperaba que fuera, sabía que podría estar allí durante semanas y meses mientras ganaban terreno en todo el país, pero al mirar a su alrededor y ver lo bien que los hombres habían defendido su última conquista, supo que sin duda podrían hacerlo. Mucho peor. Pelele. Había algo indudablemente relajante en caminar por la Escocia rural para Minerva, el fresco frío del viento en sus mejillas le permitía sentir como si estuviera respirando libremente por primera vez en días. Ella amaba su trabajo más que nada, pero el castillo, a pesar de lo grande que era, a menudo se sentía claustrofóbico y era fácil sentirse atrapado entre los muros con cientos de personas más y sin espacio para pensar. Esto era lo que ella necesitaba, un tiempo lejos para poder revitalizarse, tiempo a solas para poder pensar. Minerva no podía negar la tensión que esto suponía para ella, ya que la guerra había aumentado en ferocidad desde que Harry regresó al continente. Ella no tenía ninguna duda de que él era el catalizador y sabía que él sería quien lideraría el proceso.
Por mucho que estuviera orgulloso de él, le asustaba pensar que todo lo que se necesitaría sería un hechizo errante para derribarlo, y eso sería todo. Harry no volvería a casa, y ese pensamiento la llenó de mucho miedo, más aún porque la había visitado por última vez. La Navidad había llegado y se había ido, y febrero había llegado, trayendo consigo los últimos restos del invierno. Aún así, el frío era refrescante, pero cuando empezó a caer aguanieve, Minerva decidió regresar a casa. Puede que sea una bruja, pero ni siquiera ella pudo evitar que el camino por el que caminaba se volvía pantanoso. Con una última respiración profunda y una rápida mirada a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más cerca, desapareció y llegó al dormitorio de su infancia. Como su maestría estaba por terminar este año, necesitaba considerar qué haría con su alojamiento. Por mucho que amaba a sus padres y su relación ciertamente había mejorado, no tenía deseos de regresar a casa, pero no podría permanecer en el castillo. Una vez terminada su educación, Minerva no sabía qué iba a hacer, y en verdad, no había podido pensar mucho en ello con todo lo demás que actualmente ocupaba su mente. El peor escenario sería que tendría que regresar a casa por un tiempo, y lo mejor sería que se le encontrara un puesto dentro de Hogwarts. No es que ella estuviera esperando tal cosa. Albus ciertamente no se retiraría, y por mucho que disfrutara de cualquier oportunidad que se le presentara, Minerva no estaba tan segura de poder enseñar cualquier otra materia. Tal vez podría convertirse en tutora privada o conseguir un trabajo en el ministerio. Ella negó con la cabeza. Ahora no era el momento de tomar esa decisión, no cuando no era capaz de meditarla con claridad. Dejando a un lado los pensamientos sobre su futuro, salió de su habitación y entró en la cocina, donde su madre estaba leyendo un periódico Mugle, cuyo contenido era tan agradable como las ofertas del Profeta Diario. En la actualidad, los medios de comunicación solo hablaban de guerra. Los periódicos y la radio rebosaban de la misma fatalidad y pesimismo. Incluso la radio mágica no se centraba en nada más. ¿Té? Preguntó Isobel. Minerva se acercó agradecida, calentándose las manos con la taza que su madre le pasó un momento después. ¿Vas a contarme de qué se trata todo esto?, insistió Isobel suavemente. Minerva le lanzó a la mujer una mirada interrogativa, pero su madre no se dejaría engañar tan fácilmente. Llevas aquí casi 3 días, Minerva, y apenas has dicho una palabra ni a mí ni a tu padre. Acabas de pasar las vacaciones de Navidad, así que sé que el castillo está lleno de niños. ¿Ha pasado algo? ¿Has perdido tu puesto? Minerva meneó la cabeza y tomó un sorbo de té. No, nada de eso, suspiró. Entonces, ¿qué pasó?, resopló Isobel. ¿Harry está herido? Hasta donde yo sé, Harry está bien, le aseguró Minerva a su madre. Solo necesitaba un tiempo lejos del castillo. Allí no hay escapada de la guerra y Albus me dio el resto de la semana libre. Isobel asendió con la cabeza en señal de comprensión y se inclinó sobre la mesa para apretar la mano de Minerva. Es difícil para todos nosotros, murmuró, y no puedo ni siquiera empezar a imaginar lo difícil que es para ti con Harry haciendo lo que está haciendo. Es un buen hombre. Lo es, concordó Minerva, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Tomó un sorbo de té en un intento de distraerse de sus propios pensamientos más que cualquier otra cosa, pero fue en vano. Otra lágrima siguió e Isobel se puso de pie y envolvió sus brazos alrededor de los hombros de su hija. Está bien, dijo ella con tono tranquilizador. Está bien tener miedo, todos lo tenemos. Minerva meneó la cabeza. No es eso, resopló sin humor. Estoy embarazada. Minerva sintió que su madre se quedaba quieta mientras el peso de sus propias palabras caía sobre ella. Había sido fácil ignorarlo cuando no había hablado de ello con nadie, fácil culpar al estrés que tenía por las náuseas que había sentido por las mañanas, pero no podía negar los 4 resultados de pruebas diferentes ni su propia intuición. Minerva estaba embarazada, y ahora que lo había reconocido con palabras, finalmente se sintió real, una verdad innegable que tenía que afrontar. Fin del capítulo.